Me llamo Javier. No sé qué día es. He perdido la cuenta. Antes de contar lo que pasó, solo una pregunta. Si lo perdieras todo en un instante, si el mundo que conoces se incendiara de la noche a la mañana, ¿lucharías por encontrar a alguien a quien amas, incluso si no tienes ni idea de si sigue vivo? ¿O te concentrarías únicamente en tu propia supervivencia, en respirar un minuto más? Piénsalo bien. La respuesta podría definir la clase de monstruo en que te convertirás. Bueno, hoy todo parecía normal. Joder, qué estúpida suena esa palabra ahora. El sol entraba por la ventana de la cocina, igual que cada maldito día. El café olía igual, amargo y reconfortante. Recuerdo que me molestó que la leche estuviera a punto de caducar. Una preocupación tan trivial, tan absurdamente pequeña. Estaba revisando mis correos electrónicos del trabajo en el móvil, planeando la ruta más rápida para evitar el atasco de la avenida principal. Una rutina que había repetido miles de veces sin pensar. Era solo un martes más, o eso creía yo. La radio del coche estaba encendida, como siempre. Hablaban de unos disturbios esporádicos en los suburbios del este. La locutora usaba un tono calmado, casi aburrido, describiéndolos como protestas que se habían vuelto violentas. Mencionaron algo sobre una nueva droga sintética, una cosa llamada sales de furia o alguna mierda así, que causaba un comportamiento errático y extremadamente agresivo. El gobierno local pedía a la gente que evitara la zona, pero no había una sensación real de alarma. Era ruido de fondo, otra noticia más sobre la locura del mundo que olvidas en cuanto llegas a la oficina. El primer indicio de que algo iba terriblemente mal no fue visual, fue el sonido. Una cacofonía de sirenas que crecía en intensidad, viniendo de todas direcciones a la vez. No era el típico sonido de una o dos ambulancias, era un coro incesante y agudo que parecía desgarrar el aire de la mañana. Levanté la vista del volante y vi que otros conductores hacían lo mismo. El tráfico, que ya era lento, se detuvo por completo. La gente empezaba a asomarse por las ventanillas con el ceño fruncido, intentando entender qué cojones estaba pasando. Era una curiosidad inquieta, no pánico, todavía no. Entonces lo vi. Un coche de policía, con las luces parpadeando frenéticamente, se subió a la acera a unos 100 metros de mí. 2 agentes salieron a toda prisa con las porras en la mano y corrieron hacia un callejón. No le di más importancia, supuse que era parte de los disturbios de los que hablaba la radio. Pero uno de los agentes se detuvo, se dio la vuelta y se quedó mirando algo dentro del callejón. Su cuerpo se tensó por completo. Soltó la porra. Su mano fue directa a la funda de su pistola. Esa imagen, ese simple gesto, se me quedó grabada a fuego en la mente. El pánico real comenzó a extenderse como una onda expansiva. La gente empezó a salir de sus coches. Las bocinas se convirtieron en un muro de sonido ensordecedor. Vi a una mujer un par de coches más adelante señalando hacia el cielo. Un helicóptero de noticias volaba en círculos muy bajo, y luego otro y otro más. Era como si toda la atención de la ciudad se estuviera centrando en este punto exacto. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas, un tambor sordo y pesado que ahogaba el ruido exterior. Mis manos, aferradas al volante, comenzaron a sudar. Decidí que no podía quedarme ahí, atrapado en una lata de metal. Apagué el motor, cogí mi mochila del asiento del copiloto, gracias a Dios que siempre llevaba agua y una batería externa, y salí del coche. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica palpable. Olía a goma quemada y a algo más, algo metálico y dulzón que no pude identificar. La gente gritaba, pero no eran gritos de dolor, eran gritos de confusión. ¿Qué pasa? Dejadnos pasar. Tengo que ir a trabajar. La incredulidad aún dominaba el ambiente. Caminé entre los coches, empujando suavemente a la gente para abrirme paso. Quería tener una mejor visión de lo que había provocado todo aquello. Subí al capó de una furgoneta y lo que vi me heló la sangre. Al final de la calle, cerca de la entrada del metro, había una multitud, pero no se movían como una multitud normal. Se movían de forma errática, espasmódica, y estaban atacando a la gente, no peleando, atacando. Vi a un hombre con traje ser derribado por otros 3 y empezaron a morderlo, a arrancarle trozos de ropa y de piel con los dientes. Mi cerebro se negó a procesarlo. Durante un segundo pensé que era una especie de performance, una broma de muy mal gusto, pero los gritos de la víctima eran reales, eran guturales, llenos de una agonía que te perforaba los oídos y se te instalaba en el estómago. La sangre, de un rojo brillante y oscuro, manchaba el asfalto. La gente a mi alrededor, que también lo vio, empezó a retroceder, a tropezar, a caer. El murmullo de confusión se transformó en un grito colectivo de terror puro y absoluto. Y yo me quedé ahí, paralizado sobre esa furgoneta, incapaz de mover un solo músculo. El sonido de los disparos me sacó del trance. Fueron 3, 4, 5 detonaciones secas y potentes. Venían de la dirección del callejón donde había visto a los policías.
El caos se multiplicó por 10. La gente ya no caminaba, corría. Corría en todas direcciones, sin un rumbo fijo, simplemente huyendo del horror que sus mentes apenas empezaban a comprender. Me bajé de la furgoneta de un salto, tropecé y casi caí, pero el instinto de supervivencia se apoderó de mí. No pensé, solo actué. Corrí en dirección contraria a la multitud. Mi único pensamiento era volver a casa, un refugio, un lugar seguro. Pero mi coche estaba a cientos de metros detrás de mí, y la marea de gente aterrorizada me empujaba en la dirección opuesta. Cada paso era una lucha, me golpeaban los codos, los hombros. Alguien me tiró al suelo. Sentí el asfalto raspar la piel de mis manos y rodillas. El olor a pánico, a sudor y a miedo era asfixiante. Por un momento pensé que me pisotearían hasta la muerte, que mi apocalipsis personal terminaría ahí, en una estampida anónima. Logré ponerme de pie, usando un parachoques para impulsarme. Me dolía todo el cuerpo. Miré hacia atrás y vi que esas cosas, esas personas infectadas, avanzaban lentamente. No corrían. Caminaban con una determinación pesada, torpe, ignorando a los que caían, tropezando con los cuerpos, pero sin detenerse nunca. Su lentitud era casi más aterradora que si corrieran. Era implacable, inevitable, como una marea de muerte que se acercaba sin prisa pero sin pausa, y su número no dejaba de aumentar. Cada persona que derribaban se retorcía en el suelo por unos segundos y luego se levantaba. Entendí que ir a por mi coche era un suicidio. Tenía que encontrar un lugar donde esconderme, ahora mismo. Miré a mi alrededor desesperado. Tiendas, oficinas, edificios de apartamentos. ¿Dónde? ¿Dónde estaría seguro? Recordé que a unas pocas calles de allí había un supermercado grande, uno de esos que tienen un almacén enorme en la parte de atrás, suministros. Un lugar fácil de defender, con pocas ventanas. Me pareció un plan lógico en medio de la locura, una pequeña chispa de esperanza a la que aferrarme. Empecé a correr de nuevo, esta vez con un propósito. Me metí por una calle lateral, esperando encontrar menos gente. Fue un error. La calle estaba más vacía, sí, pero no era más segura. Vi a una mujer intentando arrancar su coche a toda prisa, con las manos temblándole tanto que apenas podía girar la llave. Un hombre se acercó a su ventanilla. No le dijo nada. Simplemente empezó a golpear el cristal con la cabeza, una y otra vez. Un sonido sordo y húmedo. Crack. El cristal se resquebrajó, manchado de sangre y pelo. No me quedé a ver el final. El sonido de mi propia respiración era un jadeo ronco en mis oídos. Mis pulmones ardían, un fuego que subía por mi garganta. Cada bocanada de aire se sentía espesa y contaminada. Mis piernas pesaban como si estuvieran hechas de plomo, pero la adrenalina me empujaba hacia adelante. No miraba atrás, no me atrevía. Tenía miedo de ver una de esas figuras cojeando detrás de mí, con los ojos vacíos y las manos extendidas. Solo miraba al frente, al final de la calle, buscando la esquina que me llevaría al supermercado. En la puerta de un portal, un anciano estaba de pie, completamente inmóvil, mirando la escena con una extraña calma. Tenía un pequeño perro en brazos. Cuando pasé corriendo a su lado, me miró directamente a los ojos. No dijo nada, pero su expresión era de una resignación absoluta, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Esa mirada me persiguió durante varias calles. ¿Por qué no corría? ¿Se había rendido? ¿O sabía algo que los demás ignorábamos? La imagen de su rostro sereno en medio del infierno era más perturbadora que los gritos. Doblé la esquina y por fin vi el letrero del supermercado. Merca Fácil, la salvación. Pero la entrada principal era un caos. La gente se agolpaba intentando entrar todos a la vez, mientras los guardias de seguridad intentaban cerrar las persianas metálicas. Era una trampa mortal. Recordé la entrada de personal, la que daba al muelle de carga en la parte trasera. Era mi única oportunidad. Me desvié de la calle principal y me metí en el callejón que rodeaba el edificio. El olor a basura y a orina era familiar, casi reconfortante en su normalidad. El callejón estaba desierto, demasiado desierto. El silencio aquí era más ensordecedor que los gritos de la avenida. Mis pasos resonaban contra las paredes de ladrillo. Vi la puerta metálica del muelle de carga. Estaba cerrada. Corrí hacia ella con el corazón en un puño, rezando para que estuviera abierta. Empujé la barra horizontal con todo mi peso. Cedió con un chirrido metálico. Me deslicé dentro y la cerré de golpe, justo cuando oí un gemido bajo y gutural al final del callejón. No miré. No quise saber qué lo había producido. Estaba en la penumbra del almacén. El lugar era gigantesco, un laberinto de estanterías metálicas que se elevaban hasta el techo. Olía a cartón, a plástico y al frío artificial del aire acondicionado. El silencio era casi total, roto solo por el zumbido de las luces de emergencia y el eco de mi propia respiración agitada. Apoyé la espalda en la puerta fría, sintiendo el metal vibrar contra mi columna.
Mis piernas temblaban tanto que tuve que deslizarme hasta el suelo. Me abracé las rodillas y traté de controlar los temblores que sacudían todo mi cuerpo. Permanecí allí sentado durante un tiempo que me pareció una eternidad, solo escuchando, intentando que mi ritmo cardíaco volviera a la normalidad. Cada pequeño ruido del exterior me hacía saltar. Una sirena lejana, un grito ahogado, el sonido de cristales rotos. Me sentía como un animal atrapado en una madriguera, esperando a que el depredador pasara de largo. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Estaba más seguro aquí dentro o me había encerrado en una tumba? La duda era un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Cuando por fin reuní las fuerzas para levantarme, mis músculos protestaron con un dolor agudo. Me dolían partes del cuerpo que no sabía que tenía. Mis manos estaban ensangrentadas y llenas de gravilla por la caída. Me las limpié en los vaqueros, dejando manchas oscuras en la tela. Tenía que moverme, tenía que explorar el lugar, asegurarme de que estaba solo. La idea de encontrar a una de esas cosas aquí dentro, en la oscuridad, me provocaba náuseas. Saqué el móvil del bolsillo. La pantalla estaba rota pero funcionaba. Usé la linterna para iluminar el camino. El haz de luz cortaba la oscuridad creando sombras danzantes que parecían monstruos. Cada palé envuelto en plástico, cada torre de cajas, parecía una figura amenazante a punto de abalanzarse sobre mí. Caminaba despacio con los sentidos alerta al máximo. Oía el crujido de mis propias pisadas sobre el hormigón polvoriento. El aire estaba extrañamente quieto. No había señales de vida, ni de los vivos ni de los otros. Parecía que había logrado entrar sin ser visto por el personal. O quizás ellos también habían huido. Encontré una pequeña oficina en una esquina del almacén. La puerta estaba abierta. Dentro, un escritorio con un ordenador, papeles desordenados y una taza de café a medio beber. Sobre un monitor de seguridad parpadeaban las imágenes de varias cámaras. La mayoría mostraban pasillos vacíos del supermercado, pero una, la que apuntaba a la entrada principal, mostraba el horror en directo. La persiana metálica estaba medio bajada, y un enjambre de manos y rostros desfigurados se apretujaba contra ella, golpeándola, arañándola, intentando entrar. Eran como polillas atraídas por una luz mortal. Me quedé hipnotizado por la pantalla, incapaz de apartar la vista. Vi a un empleado del supermercado, un chico joven con uniforme, atrapado entre la persiana y la multitud. Intentaba zafarse, pero lo agarraron. Lo arrastraron hacia afuera. La cámara no captó lo que vino después, pero los espasmos de la multitud y las manchas de sangre que salpicaron el cristal de la puerta contaron toda la historia. Sentí una oleada de bilis subir por mi garganta y tuve que apartarme, apoyando las manos en el escritorio para no caerme. El café a medio beber olía agrio. Sabía que no podía quedarme en esa oficina. Era una caja de cristal. Necesitaba un lugar más seguro, más oculto. Recorrí el almacén con más urgencia, buscando un cuarto de servicio, un vestuario, cualquier cosa. Encontré una puerta con un cartel que decía «Sala de refrigeración». Tiré de la pesada manivela y entré. El frío me golpeó en la cara, un shock bienvenido que me ayudó a aclarar la mente. Era una cámara frigorífica enorme, llena de cajas de carne y productos lácteos, y estaba vacía. No había nadie. Decidí que este sería mi refugio temporal. La puerta era gruesa y pesada, casi como la de una cámara acorazada. Hacía un frío de cojones, pero la seguridad era más importante que la comodidad. Arrastré un palé de cajas de yogur y lo usé para trancar la puerta desde dentro. No era una barricada perfecta, pero me daría tiempo si alguien o algo intentaba entrar. Me senté en el suelo helado, con la espalda contra una pila de cajas, y el agotamiento me golpeó como una pared de ladrillos. El frío empezó a calarme hasta los huesos. Mi camiseta, empapada en sudor, se sentía como una lámina de hielo sobre mi piel. Empecé a tiritar violentamente. Mis dientes castañeteaban sin control. Busqué en mi mochila. Tenía una botella de agua, una barrita de cereales medio aplastada y la batería externa. No tenía abrigo, no tenía nada para calentarme. El pánico empezó a burbujear de nuevo. Había escapado de los monstruos de fuera para morir congelado aquí dentro. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Rebusqué entre las cajas que me rodeaban, desesperado. La mayoría contenían leche y queso, pero en una esquina encontré algo útil: rollos de plástico de embalar. No era mucho, pero era algo. Desenvolví varios metros y empecé a envolverme con ellos, creando capas para aislarme del frío. Me sentía como una sobra de comida envuelta para guardar en la nevera. El plástico crujía con cada movimiento, pero poco a poco, los temblores comenzaron a disminuir. El calor de mi propio cuerpo empezó a quedar atrapado. Una vez que el frío inmediato dejó de ser una amenaza mortal, mi mente se centró en otra cosa: mi familia, mi hermana, Ana. Vivía al otro lado de la ciudad. ¿Estaría bien? ¿Habría llegado a su trabajo en el hospital? La idea de ella en un hospital, el epicentro de cualquier brote, me revolvió el estómago. Saqué el móvil.
Tenía 2 barras de señal. Marqué su número. La llamada no conectaba. La red está ocupada, por favor inténtelo de nuevo más tarde. Lo intenté 1, 2, 10 veces. Siempre la misma respuesta. Envié un mensaje de texto. Ana, ¿estás bien? Hay algo muy malo pasando en la calle. Estoy escondido. Contéstame en cuanto puedas. Te quiero. El mensaje se quedó en la bandeja de salida, con el pequeño icono de enviando girando sin parar. Cada segundo que pasaba sin que se enviara era una nueva punzada de angustia. La impotencia era total. Estaba atrapado, solo, sin saber nada del mundo exterior más allá de las imágenes de pesadilla que había presenciado. El hambre empezó a hacerse notar, un nudo doloroso en mi estómago. La barrita de cereales no sería suficiente. Miré a mi alrededor. Estaba en una puta despensa gigante, comida por todas partes, pero la idea de abrir una de esas cajas, de comer algo, me parecía un sacrilegio, como si al hacerlo estuviera aceptando mi nueva realidad, admitiendo que esto no era un mal sueño del que iba a despertar, sino mi vida a partir de ahora. Pero el cuerpo tiene sus propias reglas. Abrí un paquete de queso en lonchas con los dedos entumecidos por el frío. El plástico se rasgó con dificultad. Metí una loncha en mi boca. Sabía a cera y a sal. Mi estómago se revolvió al principio, pero luego la necesidad se impuso. Comí otra y otra. Luego encontré una caja de zumos de Brick. Perforé uno con la llave del coche y bebí el líquido dulce y frío. Era la cosa más deliciosa que había probado en mi vida. La energía, aunque poca, empezó a volver a mi cuerpo. Con el estómago un poco más lleno y el cuerpo envuelto en plástico, la neblina de pánico empezó a disiparse, dejando paso a un terror más frío y calculador. Tenía que hacer un plan. No podía quedarme en esta nevera para siempre. Tenía que encontrar una forma de salir, de llegar hasta mi hermana. ¿Pero cómo? ¿Qué me esperaba ahí fuera? ¿Cuántas de esas cosas había? ¿Se había extendido a toda la ciudad? ¿A todo el país? Las preguntas se agolpaban en mi cabeza, cada una más aterradora que la anterior. Decidí que necesitaba información. Volví sigilosamente a la oficina de seguridad. El corazón me martillaba en el pecho con cada paso que daba en el silencioso almacén. Me asomé a la puerta antes de entrar, medio esperando encontrar a alguien allí. Estaba vacía, tal como la había dejado. Me acerqué al ordenador. El salvapantallas estaba activado. Moví el ratón y la pantalla cobró vida. Era un portal de noticias. La página estaba congelada en un titular de esa misma mañana. Intenté abrir una nueva pestaña. La conexión a internet era increíblemente lenta, casi inutilizable. Cada página tardaba minutos en cargar, si es que cargaba. Probé con los sitios de noticias más importantes. La mayoría no respondían. Finalmente, logré cargar una versión de texto simple de un periódico internacional. Los titulares eran apocalípticos. Brote global de virus de rabia agresiva. Principales ciudades en cuarentena. Gobiernos declaran la ley marcial. No eran disturbios. No era una droga. Era el fin. Me desplomé en la silla, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. La escala de todo era incomprensible. No era mi calle. No era mi ciudad. Era el mundo entero el que se estaba quemando. Mi pequeño plan de llegar a casa de mi hermana de repente parecía una fantasía infantil. ¿Cómo podría cruzar una ciudad en cuarentena? Una ciudad que probablemente estaba siendo consumida por el caos y la violencia. La esperanza que me había mantenido en movimiento se desvaneció, reemplazada por un vacío helado. Pasé la siguiente hora intentando encontrar más información. Las redes sociales eran un caos de rumores, vídeos borrosos y mensajes de despedida. Algunos decían que el virus se transmitía por el aire, otros que solo por mordedura. Algunos afirmaban que un disparo en la cabeza era la única forma de detenerlos, otros que eran invencibles. La desinformación era tan peligrosa como el propio virus. No se podía confiar en nada, solo en lo que habías visto con tus propios ojos. Y lo que yo había visto era suficiente para no dormir en un mes. De repente, un ruido me sacó de mi estupor digital. Un golpe. Venía de la parte delantera del supermercado. Luego otro más fuerte. Un sonido metálico y rítmico. Boom. Pausa. Boom. Alguien o algo estaba intentando derribar la persiana metálica. Me acerqué al monitor de seguridad que mostraba la entrada. La multitud de fuera había crecido. Ya no eran solo un puñado, eran docenas. Y no solo estaban golpeando, estaban usando objetos. Un carrito de la compra, un trozo de valla. Estaban trabajando juntos. El sonido se hizo más fuerte, más desesperado. La persiana empezó a abollarse hacia adentro. Una de las guías laterales se soltó con un chirrido espantoso. Se estaba abriendo un hueco en la parte inferior. Un brazo pálido y huesudo se coló por el hueco, tanteando el aire. Luego otro. La imagen en el monitor era de una película de terror, pero el sonido era real y estaba a solo unos metros de mí.
El fino muro que me separaba de esa pesadilla estaba a punto de ceder. El pánico volvió con toda su fuerza, frío y afilado. Tenía que salir de esa oficina. Tenía que volver a la cámara frigorífica. Corrí de vuelta al almacén. Mi mente era un torbellino de miedo. El sonido de la persiana cediendo era ahora un estruendo constante. Podía oír los gemidos, una sinfonía gutural y hambrienta que prometía un dolor inimaginable. Llegué a la puerta de la cámara frigorífica. Tiré de la manivela y me metí dentro. Justo cuando estaba a punto de cerrar la pesada puerta, un sonido nuevo y diferente me detuvo. No venía de la entrada principal, venía del propio almacén. Un ligero raspado, el sonido de una zapatilla arrastrándose por el hormigón. Me quedé helado con la mano en la manivela. ¿No estaba solo? ¿Había alguien más aquí? Aguzé el oído conteniendo la respiración. El raspado volvió a sonar, esta vez más cerca. Venía de detrás de una de las altas estanterías del pasillo central. Mi corazón se detuvo. Mi primer instinto fue cerrar la puerta de golpe y encerrarme. Pero una parte de mí, una estúpida y curiosa parte de mí, necesitaba saberlo. ¿Era un superviviente? ¿Alguien como yo? ¿O era uno de ellos? Asomé la cabeza por el resquicio de la puerta, usando la linterna del móvil para perforar la oscuridad del pasillo. El haz de luz barrió las estanterías, las cajas, el suelo polvoriento, y entonces lo encontré. Al fondo del pasillo, de espaldas a mí, había una figura. Estaba agachada sobre algo. La figura estaba inmóvil, salvo por un ligero movimiento rítmico de sus hombros. Llevaba un uniforme de empleado del supermercado, la camisa azul oscuro manchada con algo aún más oscuro. El sonido de algo rasgándose bajo y húmedo llegó hasta mis oídos, seguido de un inequívoco ruido de masticación. Se me heló la sangre en las venas. No era un superviviente, era uno de ellos, y estaba comiendo. El algo sobre lo que se inclinaba era un cuerpo, tendido en un charco de sangre que se extendía lentamente por el suelo de hormigón. La linterna de mi móvil temblaba violentamente en mi mano. El círculo de luz danzaba sobre la grotesca escena, amenazando en cualquier momento con delatar mi posición. Retrocedí lentamente, metiéndome de nuevo en la cámara frigorífica, intentando no hacer el más mínimo ruido. Cada centímetro parecía un kilómetro. Mi mente me gritaba que cerrara la puerta de golpe, que me atrincherara, pero mis miembros parecían moverse a través de melaza. El estruendo de la persiana metálica siendo forzada en la entrada principal parecía ahora lejano, un problema secundario. Tenía una amenaza inmediata y visceral a solo un pasillo de distancia. Justo cuando mi mano tocó por fin el frío tirador de la puerta, el infectado del pasillo dejó de masticar. Su cabeza giró lentamente sobre su hombro, el cuello crujiendo con un sonido seco y enfermizo. La luz de mi linterna alcanzó sus ojos. Estaban completamente blancos, lechosos, sin rastro de reconocimiento o inteligencia. Eran los ojos de un depredador. Cerré la puerta de un portazo que retumbó en todo el almacén. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Giré la manivela, sintiendo cómo el pesado mecanismo encajaba en su sitio. Empujé el palé de cajas de yogur contra ella, mis manos resbalando por el sudor frío. Me quedé allí, de pie en la oscuridad helada, jadeando, esperando. Esperé un sonido, un golpe en la puerta, un arañazo, pero no llegó nada. Solo el zumbido lejano del caos en la parte delantera de la tienda y el sonido de mi propia sangre bombeando en mis oídos. Me había salvado por los pelos, pero ahora sabía que mi santuario había sido profanado. No estaba solo en el almacén, y no tenía ni idea de si había más. El frío de la habitación ya no me molestaba. El miedo era un fuego gélido que me consumía por dentro, mucho más intenso que la temperatura ambiente. Me dejé caer al suelo con la espalda apoyada en la puerta, abrazando mis rodillas contra el pecho. La imagen de esa cosa, de su despreocupación casual mientras profanaba un cuerpo, se repetía en mi mente. No era rabia ni furia, era solo hambre, una necesidad primaria y vacía. Empecé a asimilar lo que eran realmente estas cosas. No eran personas enfermas, eran cáscaras, ecos andantes de personas impulsados por un único y terrible instinto. Mi cuerpo se sacudía incontrolablemente, no por el frío, sino por un terror puro y existencial. Las siguientes horas pasaron en una neblina de oscuridad y miedo. Perdí la noción del tiempo. El estruendo en la parte delantera de la tienda aumentó. Alcanzó un crescendo de metal rasgándose y luego cambió. Los golpes fueron sustituidos por gritos, gritos humanos llenos de dolor y terror, rápidamente ahogados por un coro de gemidos guturales. Habían entrado. El supermercado había caído. Estaba atrapado en una caja fría en medio de un nido de monstruos, con al menos uno de ellos vagando por el almacén justo al otro lado de mi puerta. Mi situación había pasado de ser terrible a ser completamente imposible. La esperanza era un lujo que ya no podía permitirme. Me quedé dormido sin darme cuenta. El agotamiento físico y mental finalmente venció al miedo.
Fue un sueño sin sueños, un abismo negro y vacío. Cuando desperté, estaba desorientado, con el cuerpo dolorido y rígido por el suelo helado. No tenía ni idea de cuánto tiempo había estado dormido. Lo primero que noté fue el silencio. El caos en la parte delantera de la tienda se había extinguido. No había gritos, ni golpes, ni gemidos. Solo un silencio pesado y opresivo que parecía aún más amenazador. Era el silencio de un lugar donde todo lo que podía morir ya había muerto. Con infinita cautela, arrastré el palé para apartarlo de la puerta. Cada raspón de las cajas en el suelo sonaba como un disparo en medio del silencio. Abrí la puerta solo una rendija, lo suficiente para atisbar el interior del almacén. La oscuridad era casi total. Las luces de emergencia se habían apagado. La única luz era un pálido rayo de luna que se filtraba por un sucio tragaluz del techo, pintándolo todo en tonos de gris y negro. El aire estaba cargado con un nuevo olor. Un olor metálico, dulzón y nauseabundo. El olor de un matadero. Volví a usar la linterna del móvil manteniendo el haz de luz bajo, barriendo el suelo delante de mí. El cuerpo que el infectado había estado comiendo seguía allí, o lo que quedaba de él. Era una visión de pesadilla que mi cerebro se negaba a procesar por completo. Aparté la mirada sintiendo cómo se me revolvía el estómago. El infectado no estaba a la vista, había desaparecido. ¿Pero a dónde? ¿Seguía en el almacén, acechando en las sombras? ¿O se había ido a la tienda principal con los demás? Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Cada esquina parecía un punto de emboscada. Necesitaba salir de ese lugar. Quedarme allí era una sentencia de muerte. Mi única salida era la puerta de carga por la que había entrado. Tendría que cruzar la oscuridad, pasar junto al cuerpo mutilado y rezar para que el camino estuviera despejado. Mi cuerpo protestaba, suplicándome que volviera a la relativa seguridad de la cámara frigorífica, pero mi mente sabía que eso solo pospondría lo inevitable. Respiré hondo, el aire fétido llenando mis pulmones, y di el primer paso fuera de la habitación, hacia la oscuridad del almacén. Cada paso era una tortura. Mantenía la linterna apuntando al suelo, moviéndome lo más sigilosamente posible. Mis zapatos parecían hacer un ruido ensordecedor en el silencio. Cuando llegué al pasillo principal, tuve que pasar junto al cuerpo. No miré, fijé la vista en la pared de enfrente, concentrándome en poner un pie delante del otro. El olor era abrumador, un miasma de muerte que se me pegaba a la garganta. Sentí un hormigueo en la piel, la sensación de ser observado, pero me obligué a seguir adelante. A mitad de camino hacia la puerta de salida oí un ruido, un leve clic procedente de la tienda principal. Me congelé, apagué la linterna sumergiéndome en la oscuridad total. El corazón me martillaba las costillas. Me quedé inmóvil aguzando el oído para escuchar por encima del sonido de mi propio pánico. El clic se repitió, seguido de un suave arrastrar de pies. Alguien o algo se movía por los pasillos del supermercado entre los restos de la masacre y se estaba acercando a la puerta que conectaba la tienda con el almacén. Retrocedí hacia las sombras, agachándome detrás de una pila de palés. La puerta del almacén se abrió con un lento y prolongado chirrido que me erizó el vello de la nuca. Una silueta apareció en el umbral, recortada contra la tenue luz que entraba desde la parte delantera de la tienda. No era uno de ellos. La forma en que se movía era diferente. Era cautelosa, fluida. Tenía la postura de un cazador, no la de un monstruo tambaleante. La figura se detuvo en la puerta escudriñando la oscuridad del almacén. Contuve la respiración rezando para que mi cobertura fuera suficiente. La silueta levantó algo. Hubo un clic metálico y un haz de luz de una potente linterna cortó la oscuridad, mucho más brillante que la de mi teléfono. El haz barrió el almacén lentamente, metódicamente. Pasó a centímetros de mi escondite. Vi las motas de polvo bailar en el haz de luz. Mi cuerpo estaba tenso como la cuerda de un violín. Si me encontraba, ¿qué haría? ¿Sería amistoso? ¿O sería una amenaza mayor que los infectados? En el mundo de ahí fuera, las reglas habían cambiado. Otros humanos podían ser tan peligrosos como los monstruos. El haz de luz se posó sobre el cuerpo mutilado en el suelo. La persona con la linterna no se inmutó. No hubo una inspiración repentina, ni una señal de sorpresa. Solo una pausa calculada, como si estuviera evaluando la escena. Luego, la luz continuó su barrido. Sabía que mi única oportunidad era el momento en que la luz pasara de largo. Tenía que tomar una decisión, quedarme escondido y esperar a que se fuera o intentar comunicarme. Mi soledad y desesperación luchaban contra mi instinto de autoconservación. La luz comenzó a moverse de nuevo en mi dirección. Sabía que iban a encontrarme. No había escapatoria. No dispares, susurré, mi voz ronca y temblorosa en la oscuridad. Estoy aquí. Estoy vivo. El haz de luz se detuvo al instante, girando y cegándome. Levanté una mano para protegerme los ojos. Por favor, dije, mi voz un poco más firme. Estoy solo. No estoy infectado.
Hubo un largo silencio que se sintió como una eternidad. Podía oír la respiración de la otra persona, tranquila y regular. «Sal despacio», dijo una voz. Era una voz de mujer, firme, controlada, sin ninguna inflexión de miedo. «Mantén las manos donde pueda verlas». Obedecí. Me levanté lentamente, con las manos en el aire. Salí de detrás de los palés y me adentré en el haz de luz, parpadeando contra el resplandor. Mi silueta estaba completamente expuesta. Era vulnerable. Podía hacer lo que quisiera conmigo. Mi destino estaba en manos de una completa desconocida. A medida que mis ojos se adaptaban, pude distinguirla. Era una mujer, quizás un poco mayor que yo. Llevaba el pelo corto y oscuro y vestía ropa práctica y oscura. En su mano derecha sostenía la linterna. En la izquierda, apuntando directamente a mi pecho, había una pistola. Su rostro estaba tenso, sus ojos evaluándome, buscando cualquier signo de enfermedad, cualquier movimiento brusco. No había miedo en su expresión, solo una concentración fría e intensa. No era una víctima, era una superviviente. «¿Estás solos?», preguntó, su voz baja y controlada. «Lo juro», respondí. «He estado escondido en una cámara frigorífica desde que empezó todo». No bajó el arma. Su mirada me recorrió examinando mi cuerpo. «¿Estás herido? ¿Mordido? ¿Arañado?». Su pregunta fue directa, clínica. Sabía exactamente qué buscar. «No, nada», dije casi demasiado rápido. «Estoy bien, solo asustado». Su expresión no cambió. No confiaba en mí. Y para ser sincero, no la culpaba. «¿Qué has visto?», preguntó ella. Su pregunta me pilló por sorpresa. «¿Qué?». «A los infectados», dijo con una fría impaciencia. «¿Has visto cómo se comportan? ¿Has visto alguno que fuera diferente?». La pregunta era extraña. ¿Diferente cómo? Para mí todos eran la misma pesadilla. «Son lentos», tartamudeé, tratando de recordar los detalles. «Estúpidos, simplemente siguen caminando y comiendo». Pareció decepcionada con mi respuesta, como si hubiera suspendido un examen. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». Continuó con su interrogatorio. «No lo sé con seguridad. Quizás un día». He perdido la noción del tiempo. El cañón de su arma no se movió ni un milímetro. Su disciplina era impresionante y aterradora. Yo no era una amenaza para ella, y ambos lo sabíamos. «Voy a comprobar tu historia», dijo. «Date la vuelta de espaldas a mí, manos en la cabeza. Si te mueves, te mato». «¿Entendido?». Asentí con el corazón en la garganta. Me di la vuelta lentamente y entrelacé los dedos detrás de la cabeza, sintiéndome completamente indefenso. Oí sus pasos acercándose. Sentí la punta de su pistola presionada contra la base de mi cráneo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Podía acabar con todo allí mismo, con solo apretar el gatillo. Nadie lo sabría nunca. Yo solo sería otro cuerpo anónimo en el almacén de un supermercado. Pasó su mano libre por mi espalda, mi cuello, mis brazos, buscando algo, buscando una herida oculta. Su búsqueda era metódica, impersonal. «¿La cámara frigorífica?», preguntó, su voz cerca de mi oído. «Sí, esa de ahí», respondí, tratando de mantener la voz firme. La sentí alejarse. Oí abrirse y cerrarse la puerta de la cámara frigorífica. Estaba comprobándolo. Me quedé allí, de pie en la oscuridad, con las manos en la cabeza, esperando su veredicto. Los segundos se alargaban. ¿Y si simplemente me dejaba allí y se iba? ¿Y si decidía que yo era un riesgo demasiado grande? La soledad volvió a asaltarme, más fuerte que antes. La puerta se abrió de nuevo. Sus pasos regresaron. «Puedes bajar los brazos», dijo. El arma ya no me apuntaba, pero todavía la sostenía con firmeza a su lado. «Me llamo Isabel». La presentación fue tan brusca como todo lo demás. «Javier», respondí, girándome para mirarla. La luz de su linterna ya no apuntaba a mis ojos, sino que iluminaba el espacio entre nosotros. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has sobrevivido?» «No he sobrevivido, sobrevivo», me corrigió con un tono cortante. «Me muevo, me adapto. Quedarse quieto en un sitio es morir». Este lugar estaba en mi ruta de abastecimiento. Pensé que estaría despejado. Su mirada recorrió el almacén, su expresión sombría. Obviamente me equivoqué. Parecía enfadada consigo misma, como si la masacre del supermercado fuera un fallo personal suyo. Había en ella una intensidad que era a la vez cautivadora e intimidante. «Tenemos que salir de aquí antes de que amanezca», dijo, moviéndose ya hacia la puerta de la tienda. El ruido los atrajo, pero la luz atraerá a más, y no solo a los infectados. No le pregunté a qué se refería con eso. Su tono no invitaba a hacer preguntas. «¿Qué hay ahí fuera?». «¿En la tienda?», pregunté, mi voz llena de la aprensión que ella parecía no sentir. «Cuerpos», respondió sin rodeos. «Decenas de ellos, tanto de los nuestros como de los suyos. Es un desastre, pero el camino a la salida trasera parece despejado». La seguí fuera del almacén hacia la penumbra de la tienda principal. La escena era aún peor de lo que había imaginado.
Los pasillos estaban llenos de cuerpos, estanterías volcadas, mercancías esparcidas por el suelo. El olor a sangre era abrumador. En algunos lugares el suelo estaba resbaladizo. Isabel se movía a través de la carnicería con una eficiencia concentrada, sus ojos barriendo constantemente las sombras, su arma siempre lista. Yo tropezaba detrás de ella, intentando no mirar los rostros congelados en máscaras de terror, intentando no vomitar. «Pégate a mí», ordenó, su voz un susurro agudo. «Y no hagas ruido». Navegamos por el laberinto de destrucción. El único sonido era el crujido de los cristales rotos bajo nuestras botas. Los grandes ventanales de la parte delantera de la tienda estaban destrozados, dejando entrar la pálida luz de la ciudad. Vi figuras moviéndose lentamente en la calle, un flujo interminable de muertos vivientes atraídos por la masacre que había tenido lugar aquí. Eran como tiburones dando vueltas alrededor de la sangre en el agua. Llegamos a una puerta en la parte trasera de la tienda con un cartel que decía «Solo personal». Isabel me hizo un gesto para que me detuviera mientras escuchaba pegada a la puerta. Después de un momento asintió y la abrió lentamente. Daba a un pasillo estrecho que conducía a una salida de emergencia. Casi lo habíamos conseguido. La libertad estaba a solo unos metros, pero cuando Isabel dio el primer paso en el pasillo, un sonido nos hizo congelarnos a ambos. Un gemido bajo, procedente de una pequeña sala de descanso a nuestra derecha, cuya puerta estaba entreabierta. Isabel se llevó un dedo a los labios y apuntó con su pistola hacia la puerta. Me hizo un gesto para que me quedara atrás. Se acercó a la puerta con un sigilo felino. Miró por la rendija. Lo que sea que vio, hizo que su cuerpo se tensara. Dio un paso atrás, con una expresión en su rostro que no le había visto hasta ahora. Incertidumbre, duda. ¿Qué podía haber ahí dentro para hacer vacilar a una mujer como ella? Mi curiosidad superó mi miedo. Di un paso adelante, tratando de ver por encima de su hombro. Lo que vi hizo que se me parara el corazón. Dentro de la habitación, atado a una silla con cinta adhesiva, había un hombre con el uniforme del supermercado. Se mordía y tiraba de sus ataduras, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Pero eso no era lo impactante, era su tamaño. Era enorme, mucho más alto y corpulento que una persona normal. Sus músculos estaban hinchados hasta un tamaño grotesco, rasgando la tela de su uniforme. Y sus ojos no eran blancos y lechosos, eran de un amarillo brillante y enfermizo, y brillaban en la oscuridad. ¿Qué es eso?, susurré, con la voz quebrada. Uno de ellos, respondió Isabel con la voz tensa. Uno de los diferentes. Ahora entendía su pregunta anterior en el almacén. No estaba hablando de simples infectados. Estaba hablando de esto, de este monstruo. Este era un tipo de horror completamente nuevo. Era más fuerte, parecía más consciente. Cuando sus ojos amarillos se fijaron en los nuestros a través de la rendija de la puerta, no había vacío en ellos. Había una malicia fría y concentrada. Tenemos que irnos. Ahora, siseó Isabel tirando de mi brazo para alejarme de la puerta. Pero era demasiado tarde. Con un rugido que sacudió las paredes, la criatura partió la silla en pedazos como si fuera de palillos. Se puso en pie en toda su imponente altura, llenando el marco de la puerta. No gemía como los demás. Emitía un gruñido bajo y gutural, un sonido que vibraba en mi pecho. Y luego avanzó hacia el pasillo, bloqueando nuestra única salida. Estábamos atrapados. Isabel no dudó. Levantó la pistola y disparó. 1, 2, 3 veces. Las balas impactaron en el pecho del monstruo con golpes sordos y húmedos. La criatura retrocedió tambaleándose, pero no cayó. Miró las heridas de su pecho como si fueran molestas picaduras de mosquito. Luego, levantó la cabeza y su mirada amarilla se encontró con la de Isabel. Un sonido parecido a una risa ronca y burbujeante salió de su garganta. Isabel dio un paso atrás, su fachada de control finalmente se resquebrajó, revelando el miedo que había debajo. Su arma era inútil. El monstruo se abalanzó, sus largos brazos balanceándose a los lados. Sus uñas eran largas y gruesas, más parecidas a garras. Isabel volvió a disparar, esta vez apuntando a la cabeza. La bala impactó en su frente, pero rebotó con un sonido metálico, como si hubiera golpeado hueso macizo. Ahora estaba aterrorizado. Esto no era natural, era una abominación, un demonio del infierno. No había forma de luchar contra ello. Nuestra única opción era correr. ¡Atrás! ¡A la tienda!, le grité, tirando de Isabel en la dirección opuesta. El monstruo cargó contra nosotros. Su velocidad era sorprendente para su tamaño. Agarré un extintor de la pared y se lo lancé con todas mis fuerzas. El cilindro de metal le dio en el hombro, apenas haciéndole perder el equilibrio. Corrimos de vuelta a la zona principal de la tienda, con los pesados pasos del monstruo resonando detrás de nosotros en el pasillo. El sonido era como el de martillos golpeando el hormigón. Y se estaba acercando. Irrumpimos de nuevo en la tienda, la adrenalina inundando nuestros sistemas. «Separémonos», gritó Isabel. «No puede perseguirnos a los dos.
Era un plan desesperado, pero era el único que teníamos. Ella corrió hacia la izquierda, hacia la sección de panadería. Yo giré a la derecha, corriendo torpemente por los pasillos llenos de escombros hacia la sección de electrónica. Mi plan, si se le podía llamar así, era esconderme entre las estanterías, esperar a que fuera tras Isabel y luego intentar buscar otra salida. Miré por encima del hombro. El monstruo salió del pasillo y se detuvo un instante, su enorme cabeza girando de izquierda a derecha, como si estuviera decidiendo a cuál de nosotros cazar primero. Sus ojos amarillos se fijaron en mí. Un escalofrío de puro terror me recorrió la espina dorsal. Ignoró a Isabel. Me eligió a mí. Con otro rugido, empezó a correr en mi dirección, derribando estanterías y esparciendo productos como si fueran juguetes. El suelo temblaba con el impacto de sus pasos. Corrí como nunca antes en mi vida. Me ardían las piernas, mis pulmones estaban a punto de estallar. Salté por encima de un cuerpo. Resbalé en un charco de algo que no quise identificar y seguí corriendo. El sonido de su persecución era ensordecedor, un terremoto privado que me seguía de cerca. Me metí en la sección de electrónica, un laberinto de televisores, equipos de música y ordenadores. No había a dónde ir. Llegué a un callejón sin salida, atrapado entre una pared y un expositor de televisores de pantalla plana. Me di la vuelta, con la espalda presionada contra la pared fría. El monstruo entró en el pasillo, bloqueando mi única vía de escape. Se detuvo a unos metros de mí, su respiración un silbido entrecortado. Su pecho subía y bajaba. Estaba saboreando el momento. Su rostro estaba contorsionado en una expresión de cruel triunfo. En ese momento supe que iba a morir. Cerré los ojos, esperando el golpe final. Pensé en mi hermana, Ana. Al menos ella nunca sabría el horrible final que tuve. Pero el golpe nunca llegó. Abrí los ojos. El monstruo me estaba mirando con la cabeza ladeada como si estuviera intrigado. Dio un paso adelante, lento y deliberado. Extendió una de sus enormes manos con las garras brillando en la penumbra. No para desgarrarme, sino como si fuera a tocarme. Me encogí contra la pared intentando fundirme con ella. «¡Aléjate de mí!», grité, mi voz quebrándose de terror. El monstruo se detuvo, su expresión cambiando a algo que se parecía a ¿confusión? De repente un fuerte ruido procedente de la parte delantera de la tienda le llamó la atención. Un sonido de metal siendo forzado, seguido de gritos. Gritos humanos. Un grupo de supervivientes, quizás, habían elegido el peor momento posible para intentar saquear el supermercado. El monstruo giró la cabeza hacia el sonido, su atención desviada de mí. Un nuevo hambre, o quizás un instinto territorial, brilló en sus ojos amarillos. Volvió a mirarme una última vez y luego, para mi total asombro, se dio la vuelta y se fue, corriendo hacia el nuevo ruido. Me quedé allí, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Me había perdonado la vida. ¿Por qué? ¿Qué le hizo cambiar de opinión? No tenía ningún sentido. Oí cómo comenzaba una terrible lucha en la parte delantera de la tienda. Gritos, el sonido de carne desgarrada, el rugido triunfante del monstruo. Los estaba masacrando. Me había dejado vivir para matar a otros. La culpa del superviviente me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Esa gente estaba muriendo porque yo había servido de cebo. Isabel apareció a mi lado con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «¿Qué ha pasado?», susurró. Me ha dejado ir», tartamudeé, todavía sin poder creerlo. «Ha ido a por los otros». Isabel miró hacia la lucha, su expresión una mezcla de horror y cálculo. «Esta es nuestra oportunidad», dijo, agarrándome del brazo. «Vamos», mientras está distraído. Su mente pragmática ya estaba trabajando, utilizando la muerte de otros para asegurar nuestra supervivencia. Y por muy horrible que fuera, sabía que tenía razón. La seguí, dejando atrás el sonido de la masacre. Corrimos. No miramos atrás. El sonido del rugido del monstruo y los gritos agudos y cortos de los recién llegados eran nuestro único acicate. Cada sonido de carne desgarrada y huesos rotos era un látigo en nuestra espalda, empujándonos hacia adelante. Isabel marcaba el paso, moviéndose con una velocidad y agilidad que desmentían el terror del momento. Salimos por la puerta de emergencia trasera a un callejón estrecho y fétido. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic metálico, un sonido ridículamente pequeño para la barrera que ahora representaba entre nosotros y el infierno. El aire frío de la madrugada nunca se sintió tan dulce. El callejón olía a basura y a desesperación. Estaba oscuro, iluminado solo por la pálida y enfermiza luz del cielo antes del amanecer. Nos apoyamos contra la pared de ladrillos, jadeando, tratando de llenar nuestros pulmones con aire que no estuviera viciado por el olor a muerte. Mis piernas temblaban tanto que apenas podían sostenerme. La adrenalina que me había mantenido en movimiento comenzó a desvanecerse, dejando atrás un vacío tembloroso. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo sucio, con el cuerpo sacudido por violentos espasmos. El eco de la masacre dentro del supermercado todavía resonaba en mis oídos.
Isabel, en cambio, ya estaba en modo supervivencia. Mientras yo luchaba por contener las náuseas, ella expulsó el cargador de su pistola, comprobó las balas que le quedaban con una mirada rápida y calculadora y lo volvió a colocar en su sitio con un clic seco. Sus movimientos eran económicos, precisos. Luego se quedó en silencio, de espaldas a la pared, con el arma baja pero lista. Sus ojos barrían la oscuridad del callejón, de un lado a otro, sin detenerse nunca en el mismo punto por más de un segundo. Era una centinela, una depredadora, incluso después de haber sido casi la presa. «Tenemos que movernos», dijo, su voz un susurro ronco pero firme. «Ese ruido atraerá a todos los muertos en un radio de 1 kilómetro, y a los vivos también». La idea de encontrar más de esas cosas hizo que se me anudara el estómago, pero su mención de los vivos con el mismo tono de amenaza me puso la piel de gallina. Me puse de pie usando la pared como apoyo. Mis piernas parecían de gelatina. «¿A dónde?», sí pregunté, mi propia voz sonando débil y lejana en mis oídos. «Lejos de aquí», respondió ella, «a un terreno elevado. Necesitamos ver a qué nos enfrentamos». Salimos del callejón a una calle lateral. La ciudad era irreconocible. El silencio fue lo primero que noté. Un silencio profundo y antinatural, roto solo por el zumbido lejano de la alarma de un coche y el susurro del viento arrastrando periódicos y basura por la calzada desierta. Varios coches estaban parados en medio de la carretera, con las puertas abiertas como si sus ocupantes se hubieran evaporado. A lo lejos, una columna de humo negro se elevaba perezosamente hacia el cielo pálido. La civilización había sufrido una convulsión y había entrado en coma. Empezamos a caminar, manteniéndonos pegados a las paredes de los edificios, moviéndonos de sombra en sombra. Isabel iba delante, yo la seguía de cerca. Cada paso se sentía como una apuesta. Cada ventana oscura, una emboscada esperando a suceder. Cada coche abandonado, un posible escondite para una de esas cosas. Mi cuerpo estaba en tensión, cada músculo contraído en anticipación del dolor. El mundo entero se había convertido en un campo de minas, y nosotros lo estábamos cruzando de puntillas, rezando para no pisar en el lugar equivocado. Entonces vimos al primero. Estaba en medio de la calle, de espaldas a nosotros. Un hombre de traje, o lo que quedaba de él. Le faltaba un brazo y se tambaleaba lentamente en círculos, como si hubiera olvidado su propósito. Sus movimientos eran lentos, espasmódicos, patéticos. Este era uno de los lentos, uno de los normales. Después de ver al monstruo en el supermercado, esta criatura parecía casi inofensiva, pero Isabel no compartía mi opinión. Levantó la mano, indicándome que me detuviera. Sacó una pequeña palanca de su mochila. La empuñó con una familiaridad que me dijo que no era la primera vez que la usaba. Me hizo un gesto para que me quedara quieto y comenzó a acercarse al infectado por la espalda, sus pasos absolutamente silenciosos sobre el asfalto. Se movió con una gracia letal. Cuando estaba a solo unos metros, el infectado pareció sentirla, comenzando a girar lentamente, un gemido bajo surgiendo de su garganta. Pero fue demasiado tarde. Isabel se movió con rapidez. Blandió la palanca en un arco corto y brutal. Hubo un sonido horrible, un crujido húmedo como si se partiera un melón. El infectado cayó de rodillas y luego se desplomó en el suelo, inerte. Ella no le dedicó una segunda mirada. Volvió a mi lado, limpió la punta de la herramienta en sus vaqueros y la guardó. «El ruido es la muerte», susurró. «Nunca lo olvides». Su frialdad era más aterradora que la propia criatura. Para ella, eso no era un monstruo. Era solo un obstáculo. Continuamos nuestro silencioso viaje a través de la ciudad muerta. La visión de más infectados se volvió común. Los vimos deambulando solos, arrastrándose por las calles o en pequeños grupos, congregados alrededor de un coche accidentado o un cuerpo caído. Eran como buitres atraídos por la carnicería. Seguimos el plan de Isabel, rodeándolos siempre que era posible, escondiéndonos y esperando a que pasaran. Su lentitud era nuestra única ventaja. Eran la muerte a paso de tortuga, inexorable pero evitable si eras inteligente. A medida que el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, la verdadera escala de la devastación se hizo visible. No eran solo los coches abandonados. Los escaparates de las tiendas estaban destrozados. Algunas habían sido saqueadas, otras parecían haber sido el escenario de batallas. Había sangre en las paredes, en las aceras, manchas oscuras y pegajosas que contaban historias de finales terribles. El ejército había intentado intervenir. Pasamos por una barricada improvisada, hecha con vehículos militares y sacos de arena. Estaba destrozada. Los soldados estaban muertos, algunos en sus vehículos, otros esparcidos por la calle, y algunos de ellos no estaban muertos. Vimos a un soldado infectado, todavía con su equipo de combate, caminando rígidamente de un lado a otro, su casco ocultando su rostro. Su rifle colgaba inútilmente de su correa. Una máquina de matar, reducida a un autómata sin cerebro.
La ironía era enfermiza. La protección que su armadura le había ofrecido en vida ahora solo lo convertía en un muerto viviente más duradero. Nos desviamos dejándolo para que guardara su puesto por toda la eternidad. Mi apartamento no está lejos de aquí, dije, mi voz sorprendiéndome en la quietud. Fue un pensamiento estúpido, un vestigio de mi vida anterior. ¿Qué esperaba encontrar allí? ¿Consuelo? ¿Seguridad? Isabel me miró, su expresión indescifrable. Las casas son trampas, dijo. Ataúdes. La gente cree que está a salvo, se encierra. Luego alguien de la familia enferma, o un vecino infectado se cuela, y no hay a dónde huir. Sus palabras eran prácticas, pero cortaron el último hilo de esperanza que tenía de encontrar algún refugio familiar. Tenía razón, por supuesto. La imagen de mi edificio de apartamentos, con sus largos pasillos y estrechas escaleras, de repente me pareció claustrofóbica y peligrosa. ¿Cuántos de mis vecinos estarían ahora detrás de esas puertas esperando, vivos o muertos? Mi casa había dejado de ser un hogar, se había convertido en un edificio más, lleno de amenazas potenciales. El mundo se estaba encogiendo, los lugares seguros desaparecían uno por uno, como luces que se apagan en una ciudad. Encontramos algo que me sacudió más que los cuerpos. En una pequeña plaza, alguien había montado un campamento. Había tiendas de campaña, una hoguera apagada, juguetes de niño esparcidos por el suelo. Pero no había nadie, solo silencio. En una de las tiendas la lona estaba rasgada. Dentro vi lo que había pasado. Había sangre por todas partes. Una pequeña zapatilla de niño, de esas con luces, yacía de costado, su luz roja parpadeando rítmicamente en la penumbra. Parpadeo, parpadeo, parpadeo. Un pequeño faro de una vida extinguida. Tuve que apartarme, me apoyé en una pared y vomité. La acidez me quemó la garganta. No era la visión de la muerte. Ya había visto mucha muerte en las últimas horas. Era la intimidad de la escena, los juguetes, la zapatilla, la prueba de que una familia había intentado sobrevivir, había intentado mantener una apariencia de normalidad para sus hijos, y habían fracasado. Isabel se quedó a mi lado en silencio. No me ofreció consuelo, pero tampoco me metió prisa. Simplemente esperó. Me concedió ese momento de debilidad. No puedes dejar que te afecte, dijo finalmente cuando mis arcadas amainaron. Su voz era suave pero no amable. Era la voz de una instructora. El duelo es un lujo, la pena es un lastre. Si lo dejas entrar, te matará más rápido que cualquiera de ellos. Tienes que volverte duro, tienes que convertirte en una piedra. La miré, su rostro cansado pero decidido. ¿Tú eres una piedra?, le pregunté. Apartó la mirada por un instante. Lo intento, dijo. Seguimos caminando. El sol estaba más alto en el cielo, pero la ciudad seguía extrañamente oscura, envuelta en una neblina de humo y polvo. El calor comenzaba a intensificar los olores, haciendo el aire pesado y difícil de respirar. Mi botella de agua estaba casi vacía. Cada sorbo era calculado. La sed era ahora una preocupación real, una necesidad básica que se superponía al miedo. Mi cuerpo empezaba a protestar, los músculos doloridos, la cabeza palpitando por la deshidratación. El objetivo de Isabel era un antiguo almacén industrial en la zona del puerto. Es defendible, explicó. Paredes de hormigón, pocas ventanas, buena vista de los alrededores, y tiene acceso al agua. Tenía un plan. Había pensado en esto. Mientras yo había estado reaccionando y huyendo, ella había estado sobreviviendo estratégicamente. Ella era la razón por la que yo seguía vivo, y lo sabía. Mi vida estaba en sus manos, y ni siquiera sabía su apellido. Para llegar al almacén teníamos que cruzar un puente, un gran puente colgante que conectaba las dos partes de la ciudad. A medida que nos acercábamos, vimos que la entrada estaba bloqueada. Otra barricada militar, pero esta era mucho más grande. Tanques, camiones, alambre de espino, y estaba intacta. Había soldados vivos patrullando el perímetro. Por un momento sentí una oleada de alivio. Orden, autoridad, salvación. Estábamos a salvo. No, sisió Isabel tirando de mí para ocultarnos detrás de un autobús abandonado. No te acerques. Pero son soldados, susurré. Pueden ayudarnos. No están aquí para ayudar, Javier, dijo, su voz dura como el acero. Están aquí para contener. Míralos. No están dejando pasar a nadie. Están atrapando a la gente de este lado para que muera. Para ellos ya somos bajas aceptables. Si nos ven nos dispararán. Sin hacer preguntas. Volví a mirar, esta vez con sus ojos. Tenía razón. Los soldados no parecían una fuerza de rescate. Estaban tensos, nerviosos. Sus armas apuntaban hacia la ciudad, no hacia el puente. Estaban protegiendo la salida, no a la población. Éramos ganado en un corral, y ellos eran los guardianes asegurándose de que ninguna oveja infectada saltara a la valla. El alivio se convirtió en un frío amargo en mi estómago. Estábamos solos, peor que solos. Éramos el enemigo. Tenemos que encontrar otra forma de cruzar.
dijo Isabel, consultando ya el mapa en su teléfono, que sorprendentemente aún tenía batería. Hay un puente de servicio más al sur, más pequeño. Es menos probable que esté vigilado. Eso significaba un desvío. Un largo desvío a través de algunos de los barrios más densamente poblados de la ciudad. El riesgo aumentaba exponencialmente, pero no teníamos otra opción. El puente principal era una sentencia de muerte. Empezamos a movernos hacia el sur, adentrándonos más en la ciudad enferma. Las calles aquí eran más estrechas, los edificios más altos, bloqueando la luz del sol. La sensación de claustrofobia era abrumadora. El número de infectados aumentó. Ya no eran solo 1 o 2. Vimos pequeñas hordas de 10, 20, arrastrándose por las calles, atraídas por algún sonido u olor que no podíamos detectar. Tuvimos que movernos más despacio, colándonos por callejones, atravesando edificios para evitar las calles principales. En uno de esos edificios, un bloque de oficinas con los ventanales de la entrada destrozados, encontramos algo que nos detuvo en seco. En el vestíbulo había cuerpos, pero no habían sido mordidos. Habían recibido disparos, ejecutados. Montones de hombres y mujeres, todos con un único disparo en la cabeza. Eran supervivientes, otras personas que habían intentado refugiarse aquí, pero alguien había llegado después, alguien vivo, alguien con munición y sin compasión. Isabel se agachó junto a uno de los cuerpos, examinándolo con su mirada clínica. «Esto es reciente», dijo. «Quizás de hace unas horas». Señaló los casquillos de bala en el suelo. «Munición de pistola. No es militar». Lo que implicaba estaba claro. No habían sido los soldados, había sido otro grupo de supervivientes, luchando por los recursos, eliminando a la competencia. Las palabras de Isabel resonaron en mi mente. El ruido atraerá a los vivos también. Ahora entendía a qué se refería. El miedo que sentía cambió. Ya no era solo el miedo primario a los monstruos, era un miedo más complejo, más traicionero. El miedo a otros seres humanos. Los infectados eran predecibles, su motivación era simple, pero la gente era capaz de cualquier cosa: crueldad, codicia, traición. En un mundo sin reglas, los verdaderos monstruos podrían no ser los que gemían y se tambaleaban. Podrían ser los que todavía podían pensar, y planificar, y matar con un propósito. Salimos del edificio con un nuevo sentido de urgencia y paranoia. Ahora, cada ventana rota no solo ocultaba a un infectado, podía ocultar a un francotirador. Cada puerta cerrada podía conducir a un grupo hostil. Habíamos dejado de ser solo 2 personas tratando de sobrevivir a los monstruos. Éramos 2 personas tratando de sobrevivir a todo el mundo. El juego había cambiado y las reglas eran mucho más peligrosas. Estábamos cruzando un aparcamiento de varias plantas, usando su estructura para mantenernos por encima del nivel de la calle. Estaba oscuro, húmedo y resonaba con el sonido del agua goteando. La visibilidad era escasa. Estábamos a mitad del 3er nivel cuando Isabel se detuvo en seco. Levantó la mano con el puño cerrado. La señal de peligro inmediato. Me quedé inmóvil. El corazón me dio un vuelco. «¿Qué pasa?», susurré. «Shh», siseó. Y entonces yo también lo oí. No era el gemido de un infectado. Era una voz humana, tarareando suavemente, una canción de cuna. El sonido era extrañamente claro en el silencio del aparcamiento. Venía de un nivel por encima de nosotros. Era tan incongruente, tan fuera de lugar en medio de todo este horror, que parecía surrealista. Pero no había nada reconfortante en el sonido. Era espeluznante, el sonido de una locura silenciosa burbujeando bajo la superficie. Isabel me hizo un gesto para que me agachara detrás de un pilar de hormigón. Se asomó por el borde de la rampa que conducía al nivel superior. Yo estaba detrás de ella, intentando ver lo que ella veía. La figura que tarareaba apareció a la vista. Era un hombre. Llevaba vaqueros y una sudadera con capucha. Empujaba un carrito de la compra y le estaba hablando al carrito. «No te preocupes, cariño», decía, con una voz suave y tranquilizadora. «Papá nos encontrará un lugar seguro». Lo que había en el carrito de la compra me heló la sangre. No era comida, no eran suministros. Era el cuerpo de una niña pequeña, envuelto en una manta. Su cabeza estaba ladeada, su piel de un blanco ceroso. Estaba muerta. El hombre empujaba el cadáver de su hija, hablándole, tarareándole. Su mente se había roto. Era una víctima, una tragedia andante, pero también era peligroso. Su dolor lo había vuelto impredecible. Retrocedimos lentamente, tratando de alejarnos sin hacer ruido, pero mi pie tropezó con una lata de refresco vacía. La lata rodó por el suelo con un ruido metálico que resonó en el aparcamiento como un disparo. El hombre dejó de tararear. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. «¿Quién anda ahí?», gritó. Su voz ya no era suave. Tenía un filo áspero y desconfiado. «Tengo un arma, da la cara». Isabel y yo nos quedamos helados.
Sabíamos que cualquier movimiento nos delataría. Nuestra única esperanza era que pensara que había sido el viento o una rata, pero su dolor lo había vuelto paranoico. Oímos el sonido del carrito al ser empujado a un lado, el sonido de sus pasos acercándose a la rampa. Iba a bajar, iba a encontrarnos. Su locura y su desesperación eran una combinación volátil. Podía decidir que éramos una amenaza para su hija muerta. «Está viniendo», susurró Isabel. Levantó su pistola. Su rostro era sombrío. No quería hacer esto. Podía verlo en sus ojos. Matar a los infectados era una necesidad. Matar a un hombre, incluso a uno loco y peligroso, era diferente. Era cruzar una línea. Pero él no nos estaba dando otra opción. Sus pasos estaban cada vez más cerca. El suave arrastrar de sus suelas sobre el hormigón era el sonido de nuestras opciones agotándose. Entonces ocurrió algo inesperado. Al otro lado del aparcamiento, en nuestro mismo nivel, se oyó un ruido. El sonido de un motor de coche intentando arrancar. Alguien estaba intentando poner en marcha un vehículo. El ruido atrajo la atención del hombre. Se detuvo. «¿Hola?», gritó, su voz ahora una mezcla de esperanza y miedo. «¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda. Mi hija está enferma». Se olvidó de nosotros. Una nueva distracción, una posible salvación había aparecido. El motor del coche finalmente arrancó, cobrando vida con un rugido que desgarró el silencio. El hombre corrió hacia el sonido, empujando su carrito delante de él, gritando pidiendo ayuda. Isabel aprovechó la oportunidad. «Ahora», siseó. Corrimos en la dirección opuesta, bajando por la rampa al nivel inferior, tan silenciosamente como pudimos. El sonido del hombre gritando y el motor del coche acelerando fue la cobertura perfecta para nuestra huida. Llegamos al nivel de la calle y no dejamos de correr. Corrimos varias manzanas, poniendo toda la distancia posible entre nosotros y aquella desgarradora escena. Ese encuentro nos había afectado a ambos. Era un recordatorio de lo que este nuevo mundo le hacía a la gente. No solo mataba sus cuerpos, destruía sus mentes, dejaba atrás fantasmas y locos atormentados por las vidas que habían perdido. Finalmente nos detuvimos en un callejón para recuperar el aliento. Isabel estaba conmocionada. Su fachada de piedra se había agrietado. «Casi lo mato», dijo, más para sí misma que para mí, por una estúpida lata. Se miró las manos como si las viera por primera vez. «Así es como pasa», continuó. «Empiezas a tomar decisiones. Al principio son fáciles. Matar a un infectado para sobrevivir. Luego se vuelven más difíciles. Matar a un hombre para sobrevivir. Y sigues haciéndolo. Y cada vez pierdes un poco más de ti mismo». Me quedé en silencio sin saber qué decir. Por primera vez vi a la persona detrás de la superviviente. Vi su carga, el peso de todas las decisiones que había tenido que tomar para llegar hasta aquí. El número de personas, vivas o muertas, que había tenido que dejar atrás o eliminar. Yo había sobrevivido por casualidad, por suerte. Ella había sobrevivido por voluntad, por fuerza. Y esa fuerza tenía un precio. Después de un momento se recompuso. La máscara de superviviente volvió a su sitio. «Sigamos», dijo, su voz de nuevo firme. «El puente de servicio debe estar a unas pocas manzanas». Reanudamos nuestro viaje, pero algo había cambiado entre nosotros. La dinámica de superviviente experta y novato indefenso se había roto. Yo había visto su vulnerabilidad y ella me había mostrado el oscuro camino que exigía la supervivencia. Llegamos al puente de servicio. Era una estructura de hierro oxidado, estrecha y antigua, que se extendía sobre el río sucio. Y como Isabel había predicho, estaba desierto, sin soldados, sin barricadas, solo el sonido del viento silbando a través de las vigas de metal. Parecía demasiado fácil. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. En el nuevo mundo, las cosas fáciles solían ser trampas. Empezamos a cruzar el puente, nuestros pasos resonando en la estructura metálica. A mitad de camino, Isabel se detuvo. Estaba mirando algo en el suelo. Me acerqué para ver. Era un cable fino, casi invisible, tensado a la altura del tobillo de un lado a otro del puente. Un cable trampa. Y estaba conectado a una serie de latas vacías apiladas unas sobre otras, ocultas detrás de una viga. Una alarma improvisada. Alguien no quería visitas. Y ahora sabían que estábamos aquí. El sonido de las latas al chocar fue obscenamente alto en el silencio del puente. Un estruendo metálico y hueco que pareció viajar por millas. Un anuncio de nuestra presencia para cualquiera que estuviera escuchando. Nos quedamos congelados, como animales atrapados en los faros de un coche. Mi primer instinto fue retroceder, correr de vuelta a la ciudad que conocíamos, con sus monstruos predecibles y sus horrores familiares. Pero Isabel ni se inmutó. Su cuerpo se tensó, su mano se cerró sobre la empuñadura de su pistola y su mirada se fijó en el otro extremo del puente. No había miedo en sus ojos, solo una evaluación fría y rápida de la nueva amenaza. Un silencio tenso se apoderó del lugar después de que el eco de las latas se desvaneciera.
El único sonido era el silbido del viento a través de las vigas de hierro. Esperamos. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Sabía que estábamos expuestos, siluetas perfectas en medio del puente, un blanco fácil desde cualquier dirección. «¿Qué hacemos?», susurré. Mi voz apenas un hilo de sonido. «Lo que no podemos hacer es quedarnos aquí», respondió ella en voz baja. «Retroceder es adentrarse de nuevo en el fuego. Solo hay un camino, hacia adelante». Su lógica era impecable y aterradora. Tomar una decisión, por muy peligrosa que fuera, era mejor que la parálisis. Asentí, aunque cada fibra de mi ser gritaba lo contrario. Levantamos las manos lentamente, en un gesto universal de no agresión. Un intento patético de apelar a una civilización que probablemente ya no existía. Y entonces aparecieron. Dos figuras se levantaron de detrás de una barricada de coches y chatarra al final del puente. Se movían con cautela, con las armas levantadas. No eran militares, eran como nosotros, supervivientes, y eso los hacía infinitamente más peligrosos. A medida que se acercaban pude verlos mejor. Un hombre y una mujer. El hombre era corpulento, con una barba descuidada y una escopeta de caza que sostenía con una familiaridad inquietante. La mujer era más delgada, con el pelo recogido y una mirada intensa y nerviosa. Llevaba un rifle de pequeño calibre. Ambos vestían ropa gastada y funcional. Sus rostros estaban marcados por el cansancio y la desconfianza. No eran los rostros de salvadores, eran los rostros de personas que habían visto demasiado y habían hecho lo necesario para seguir respirando. «¡Alto ahí!», gritó el hombre. Su voz era un ladrido áspero que el viento se llevó. Ni un paso más. Nos detuvimos. Estaban a unos 30 metros de distancia, un espacio insalvable de metal oxidado y desconfianza. «No queremos problemas», dijo Isabel, su voz sorprendentemente tranquila y clara, proyectándose a través del puente. «Solo estamos de paso, intentamos llegar al puerto». Levantó las manos un poco más, mostrando las palmas vacías, aunque yo sabía que su pistola estaba a solo un rápido movimiento de distancia. El hombre soltó una risa amarga y sin humor. «De paso, nadie está de paso en estos días. Este es nuestro territorio. Cruzar tiene un precio». Sus ojos nos recorrieron, evaluando nuestra ropa, nuestras mochilas a nosotros. Era la mirada de un lobo calculando la fuerza de una presa. Sabía que no se refería al dinero. El dinero ya no valía nada. Se refería a nuestros recursos, nuestra comida, nuestras armas, nuestra vida. La mujer a su lado no decía nada, pero su rifle no se movía de apuntarnos al pecho. «Tenemos muy poco», respondió Isabel sin perder la calma. «Agua, algo de comida, no lo suficiente para compartir». «La pistola que llevas en la cadera parece suficiente», replicó el hombre, sus ojos fijos en el arma de Isabel. El corazón me dio un vuelco. Renunciar a nuestra única arma de fuego era una sentencia de muerte. Sería como arrancarnos los dientes en una jungla llena de depredadores. Sabía que Isabel nunca la entregaría. La confrontación parecía inevitable. El aire en el puente se volvió pesado, cargado de la promesa de violencia. «Esta pistola nos mantiene vivos», dijo Isabel, su tono se endureció ligeramente. «Y a vosotros os mantiene a distancia. Así que no os la vamos a dar. Pero tenemos información valiosa». Esto captó la atención del hombre. Frunció el ceño. «¿Información? ¿Qué clase de información?» «El puente principal», dijo Isabel. «Está controlado por los militares. No dejan pasar a nadie. Están disparando a la vista. Y hay algo más. Hay un nuevo tipo de infectado en la ciudad. Más grande, más rápido, inteligente. Vimos cómo acababa con un grupo de personas en segundos». Hubo un momento de silencio mientras el hombre procesaba sus palabras. Miró a la mujer a su lado, que le devolvió una mirada incierta. La información sobre los militares era creíble. Pero la historia sobre un nuevo tipo de monstruo sonaba a un farol desesperado. «Estás mintiendo», dijo el hombre, pero había una pizca de duda en su voz, para intentar asustarnos. «No tengo ninguna razón para mentir», dijo Isabel con frialdad. «Un monstruo así suelto es un problema para todos. Pensé que os gustaría saberlo. Ahora, ¿podemos pasar o vamos a tener que resolver esto de otra manera?» Fue una jugada arriesgada, una amenaza velada. Ella le estaba dando a elegir entre una posible cooperación basada en una nueva amenaza común o una violencia inmediata con un resultado incierto. El hombre la miró fijamente durante un largo rato. Podía ver la lucha en su rostro, la paranoia luchando contra la lógica. Finalmente bajó ligeramente el cañón de su escopeta. «Soltad vuestras mochilas y la pistola. Las dejáis en el suelo y cruzáis con las manos en la cabeza. Las registraremos. Si estáis limpios podéis pasar. Os devolveremos vuestras cosas al otro lado. Menos un poco de comida, como peaje». Era una oferta mejor de lo que esperaba. Seguía siendo un riesgo enorme. Podían simplemente matarnos una vez que estuviéramos desarmados. Miré a Isabel buscando su decisión.
Ella asintió levemente. No teníamos otra opción. Lentamente me quité la mochila y la puse en el suelo. Isabel hizo lo mismo. Luego desabrochó con cuidado la funda de su pistola y la colocó encima de su mochila. La sensación de vulnerabilidad fue inmediata y abrumadora. Cruzamos el resto del puente con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, sintiendo sus ojos clavados en nosotros a cada paso. Cuando llegamos al otro lado, el hombre nos indicó con el cañón que nos pusiéramos contra la barricada. De cara a los coches, no os mováis. La mujer se acercó a nosotros mientras el hombre nos mantenía a punta de pistola. Su registro fue rápido y profesional. Nos palpó en busca de armas ocultas, revisó nuestros bolsillos. Su toque era impersonal, pero sus manos temblaban ligeramente. Estaba tan asustada como nosotros. Cuando terminó, asintió al hombre. «Están limpios». El hombre se acercó a nuestras mochilas, las abrió con la punta de su bota y rebuscó en el interior. Sacó 2 de nuestras 4 botellas de agua y un paquete de galletas. El peaje. Luego, con un gesto de la cabeza, la mujer nos devolvió las mochilas y, para mi inmenso alivio, la pistola de Isabel. «Bienvenidos a la fortaleza», dijo el hombre, con un tono que no tenía nada de acogedor. «Seguidnos, y no intentéis ninguna estupidez. Hay vigilantes en los tejados». Nos guiaron fuera del puente hacia un pequeño parque industrial que había sido convertido en un asentamiento fortificado. Las vallas de alambre de espino originales habían sido reforzadas con planchas de metal, coches y cualquier otra chatarra que hubieran podido encontrar. Era una fortaleza improvisada, fea pero funcional. Al pasar por la puerta principal, un portón de malla de acero reforzado, sentí una extraña mezcla de alivio y pavor. Estábamos detrás de unos muros, a salvo de los infectados, pero estábamos a merced de estos extraños. El interior del recinto era un hervidero de actividad sombría. Unas 30 personas, tal vez más, se movían por el patio central. Algunos reparaban las vallas, otros clasificaban suministros, otros simplemente estaban sentados con la mirada perdida en la distancia. El aire olía a humo de leña, a sudor y a desinfectante. Vi a varias familias, con niños pequeños que jugaban en silencio con piedras y palos. Su presencia era a la vez esperanzadora y desgarradora. Este lugar no era un campamento de bandidos, era una comunidad. Un arca de Noé desesperada en medio de un diluvio de muertos. A pesar de las señales de comunidad, la atmósfera era tensa. La gente nos miraba al pasar, sus miradas llenas de una profunda desconfianza. No había sonrisas, no había saludos. Éramos forasteros, intrusos, potenciales amenazas. Cada rostro estaba marcado por el trauma, cada par de ojos parecía albergar sus propios fantasmas. Este santuario se había construido sobre los cimientos del miedo y los ladrillos se mantenían unidos por la paranoia. Me sentí como si estuviera caminando por una sala de hospital psiquiátrico al aire libre. Nos llevaron a un edificio más grande en el centro del complejo, una antigua nave de almacenamiento. Dentro, el espacio había sido dividido en áreas de vivienda improvisadas con lonas y mantas. En el centro, un hombre estaba sentado en un escritorio improvisado hecho con 2 bidones y un tablón de madera. Era mayor que el hombre del puente, con el pelo canoso y un rostro surcado de arrugas. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y tenía un aire de autoridad tranquila. Levantó la vista cuando entramos. Era evidente que él era el líder. «Marco, ¿quiénes son estos?», preguntó el hombre. Su voz era grave y tranquila, pero resonaba con poder. «Los encontramos cruzando el puente de servicio, León», respondió el hombre de la escopeta. «Dicen que solo están de paso. Tienen una historia sobre los militares en el puente principal. Y algo más». León nos miró fijamente, sus ojos grises evaluándonos con una intensidad penetrante. Era una mirada que parecía ver a través de las mentiras y las fachadas. «Contádmelo», dijo. Isabel dio un paso adelante y repitió nuestra historia. Habló de la barricada militar, de su política de disparar a matar. Luego describió al monstruo que encontramos en el supermercado. Mientras hablaba, observé a León. Escuchaba atentamente sin interrumpir. Su expresión no cambió, pero vi un destello de algo en sus ojos cuando Isabel describió a la criatura de ojos amarillos. Un destello de reconocimiento. Él ya sabía de ellos, o al menos había oído rumores. Cuando Isabel terminó, León se quedó en silencio por un momento, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. «La historia de los militares la creo», dijo finalmente. «Confirma lo que mis propios exploradores han informado. La historia del demonio también la creo. Hemos perdido a 2 equipos por culpa de algo que encaja con esa descripción». Sus palabras me provocaron un escalofrío. No estábamos locos. Esas cosas eran reales, y había más de una. «Estáis diciendo la verdad», continuó León. «O sois unos mentirosos muy convincentes. En cualquier caso, no me fío de vosotros». Se levantó de su asiento. Era más alto de lo que parecía sentado. «Os quedaréis aquí. Os daremos comida y un lugar donde dormir. Pero no os moveréis libremente. Se os asignarán tareas
trabajaréis para ganaros el sustento. Sois nuestros invitados, hasta que decidamos qué hacer con vosotros. Marco os enseñará las reglas. Su hospitalidad forzada era más amenazante que una hostilidad abierta. Éramos prisioneros. Marco nos llevó a un rincón de la nave, donde nos señaló 2 catres sucios. Esta es vuestra casa ahora, dijo. Las reglas son simples. 1. Trabajas, comes. No trabajas, no comes. 2. No causas problemas. Un problema, una advertencia. 2 problemas, te vas fuera. 3. Todo lo que encuentres en las expediciones de búsqueda pertenece a la comunidad. El acaparamiento se castiga. Su tono era monótono, como si hubiera recitado estas reglas cientos de veces. Mientras Marco hablaba, mi mirada recorrió la nave. La mayoría de la gente nos ignoraba, ocupada en sus propias y miserables existencias. Pero noté algo extraño. En un extremo de la nave había una gran puerta corredera de metal, cerrada con una pesada cadena y un candado. No parecía una puerta de almacén normal, parecía una celda. Y mientras miraba, vi a un hombre acercarse a la puerta, deslizar una pequeña trampilla y meter un cuenco de comida dentro. Justo después oí un sonido procedente del otro lado de la puerta. No era un gemido de infectado, era un llanto humano, débil y lastimero, lleno de desesperación. El hombre de la puerta no reaccionó, simplemente cerró la trampilla, dio media vuelta y se fue. La gente a su alrededor actuaba como si no hubiera oído nada. Ignoraban el llanto como si fuera el sonido del viento. Pero yo lo oí, y me heló hasta los huesos. ¿Qué hay en esa habitación?, le pregunté a Marco, intentando que mi voz sonara casual. La expresión de Marco se endureció. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. La enfermería, dijo bruscamente. Los enfermos se quedan allí, para que no contagien a los demás. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada, y no explicaba el candado ni el llanto. No estaban cuidando a los enfermos, los estaban encerrando. Miré a Isabel. Ella también había visto y oído todo. Su rostro era una máscara impasible, pero vi en sus ojos la misma alarma que sentía yo. Habíamos escapado de los monstruos de fuera solo para encontrarnos en una jaula con monstruos de un tipo diferente. Este lugar no era un santuario, era una mentira bien organizada y fuertemente custodiada, pero una mentira al fin y al cabo. Había una oscuridad en el corazón de esta comunidad, una podredumbre oculta tras los muros de su fortaleza. Esa noche, mientras yacía en el catre, el agotamiento luchando contra el miedo, no pude dejar de pensar en el llanto de la habitación cerrada. ¿Quién estaba allí? ¿Alguien enfermo? ¿Alguien que había roto las reglas? ¿O algo peor? El sonido era más aterrador que cualquier gemido de los muertos, porque contenía conciencia, contenía el conocimiento de su propio sufrimiento. En este nuevo mundo había muchas formas de perder la humanidad, y empecé a sospechar que la gente de la fortaleza había encontrado una nueva. Isabel estaba tumbada en el catre de al lado, de espaldas a mí. No sabía si estaba dormida o despierta. No habíamos hablado desde nuestra llegada. No había nada que decir. Ambos entendíamos la situación en la que nos encontrábamos. Éramos 2 ratones en una caja de serpientes y teníamos que encontrar una salida antes de que nos mordieran. El problema era que la caja estaba cerrada por fuera y el mundo exterior estaba en llamas. Los sonidos de la nave eran un coro de miseria, toses, murmullos de sueños intranquilos. El llanto ocasional de un niño. Era el sonido de la humanidad reducida a su estado más básico, la mera supervivencia. Pero superponiéndose a todo en los momentos de silencio, casi podía oír el débil eco del llanto de la habitación cerrada. Se convirtió en la banda sonora de nuestra nueva prisión. Un recordatorio constante de que los muros que mantenían a los muertos fuera también servían para encerrar secretos oscuros. Me di cuenta de que el monstruo de ojos amarillos del supermercado no era la única abominación que habíamos encontrado ese día. La crueldad calculada y la indiferencia organizada podían ser igual de monstruosas. Al menos el monstruo era honesto en su naturaleza. Era un depredador y actuaba como tal. La gente de aquí, bajo el liderazgo de León, pretendía ser una comunidad, un refugio. Pero el barniz de civilización era fino y ya estaba viendo las grietas. Mi mente volvió a la pregunta que me hice al principio de todo esto. La pregunta que grabé en mi teléfono con la esperanza de que alguien la encontrara. ¿Lucharías por encontrar a alguien a quien amas o te concentrarías solo en tu propia supervivencia? León y su gente habían tomado una decisión. Habían elegido la supervivencia a toda costa, y el coste, sospechaba, era su propia alma. Estaban construyendo un nuevo mundo sobre los huesos de su compasión. Mientras me hundía en un sueño inquieto, una última y sombría realización se apoderó de mí. El mayor peligro en este mundo apocalíptico podría no ser devorado por los muertos. Podría ser convertirse en una de las personas que sobreviven. Podría ser convertirse en alguien como León.
Alguien que puede oír a una persona llorar al otro lado de una puerta cerrada con candado y simplemente seguir con su día como si nada. El día siguiente comenzó antes del amanecer. Nos despertaron bruscamente y nos asignaron nuestra primera tarea: limpiar letrinas. Era un trabajo sucio, degradante, diseñado para recordarnos nuestro lugar en el fondo de la jerarquía de este nuevo mundo. Mientras trabajábamos en silencio, rodeados del hedor a enfermedad y residuos humanos, observé a la gente. Sus rostros estaban vacíos, sus movimientos mecánicos. Eran supervivientes, sí, pero parecían haber perdido la chispa de la vida. Isabel trabajaba con una eficiencia silenciosa sin quejarse. Su rostro no revelaba nada, pero yo sabía que como yo estaba observando, estaba aprendiendo, estaba buscando una debilidad, una oportunidad, una forma de salir de esta nueva trampa. No éramos como esta gente, aún no. Todavía teníamos algo por lo que luchar más allá de nuestro próximo aliento. Yo tenía que encontrar a Ana, y esa esperanza, por muy pequeña y frágil que fuera, era lo único que me impedía convertirme en una de las cáscaras vacías que me rodeaban. Durante una pausa para beber agua, vi a Marco, el hombre de la escopeta, vigilándonos desde la distancia. Su expresión era ilegible. ¿Era un simple soldado siguiendo órdenes? ¿O creía en el sistema de León? Tenía familia aquí. ¿Qué había tenido que hacer para protegerlos? Cada persona en este lugar era un rompecabezas, un conjunto de cicatrices y compromisos morales que habían llevado a este preciso momento. Y nosotros éramos las nuevas piezas que no encajaban. Mientras el sol se elevaba sobre los muros de la fortaleza, una cosa quedó dolorosamente clara. Habíamos encontrado un refugio del apocalipsis, pero habíamos entrado directamente en una distopía humana. La lucha por la supervivencia había adoptado una forma nueva y más insidiosa. Ya no se trataba solo de evitar ser comido. Ahora se trataba de evitar ser consumido por un sistema diseñado para despojarte de tu humanidad, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que un cuerpo obediente y un alma vacía. Y mientras limpiaba la suciedad de otros, no pude evitar preguntarme qué secretos se escondían en la enfermería, quién estaba allí y por qué. Y lo más importante, ¿qué pasaría si uno de nosotros se convertía en un problema? La respuesta parecía estar detrás de esa puerta cerrada con candado. Y tenía el presentimiento de que tarde o temprano íbamos a descubrirla. Los siguientes días se fundieron en una rutina monótona y agotadora. El trabajo era duro y sin sentido, diseñado tanto para mantenernos ocupados como para doblegar nuestro espíritu. Acarreamos sacos de arena, clasificamos suministros enlatados con etiquetas descoloridas, cavamos nuevas letrinas. Cada tarea se realizaba bajo la atenta mirada de los hombres de León, como Marco, cuyas escopetas eran un recordatorio constante de nuestro estatus. No éramos miembros de la comunidad, éramos mano de obra prescindible, herramientas que se usarían hasta que se rompieran. La comida era escasa y racionada con una precisión militar. Un cuenco de avena aguada por la mañana, una fina sopa de verduras por la noche. Siempre teníamos hambre. Era un hambre sorda y persistente que nublaba los pensamientos y acortaba la paciencia. Noté que los hombres de León y el propio León comían mejor. A veces olía a carne asada procedente de sus aposentos privados. La desigualdad era flagrante y aceptada. Era la ley de este nuevo mundo. El poder comía primero y los débiles se quedaban con las sobras. Nadie hablaba de la enfermería. Era un tema tabú. Si alguien miraba demasiado tiempo hacia la puerta cerrada con candado, recibía una mirada de advertencia de uno de los guardias. Los niños, sin embargo, a veces hacían preguntas en susurros a sus padres. ¿Por qué llora el hombre de la caja? Y sus padres los acallaban rápidamente, con una mirada de pánico en sus ojos, antes de arrastrarlos lejos. El miedo era el verdadero guardián de ese lugar, más eficaz que cualquier cadena o candado. Isabel y yo apenas hablábamos durante el día. Nos comunicábamos con miradas y gestos sutiles. Ambos sabíamos que estábamos siendo observados. Cualquier señal de conspiración, cualquier conversación privada sería vista como una amenaza. Así que nos convertimos en trabajadores modelo. Bajamos la cabeza. Hicimos nuestro trabajo y nos fundimos con el fondo gris de la desesperación. Nos hicimos invisibles y en nuestra invisibilidad observamos. Vi cómo funcionaba realmente la fortaleza. No era una democracia, era una dictadura. León tomaba todas las decisiones y su palabra era ley. Su pequeño círculo de lugartenientes, liderado por Marco, la hacía cumplir con una brutal eficiencia. Las disputas se resolvían no con la razón, sino con una paliza pública. El miedo mantenía a la gente a raya, el miedo a los infectados de fuera y el miedo a León de dentro. La gente había cambiado la libertad por la seguridad sin darse cuenta de que habían perdido ambas. Aprendí a leer los rostros de los residentes. La mayoría estaban vacíos, resignados a su destino. Eran las caras de personas que habían renunciado,
pero en algunos, especialmente en los más viejos, vi un destello de desafío, un odio silencioso y latente hacia sus carceleros. Habían vivido en el mundo anterior, recordaban lo que era ser libre, y ese recuerdo era una brasa que ardía lentamente bajo las cenizas de su sumisión. Fue en uno de estos rostros donde encontré nuestra primera oportunidad. Era un hombre mayor llamado Samuel. Le habían asignado la tarea de reparar herramientas en un pequeño taller. Me asignaron para ayudarle, para limpiar y ordenar. Era un hombre de pocas palabras, con unas manos nudosas y expertas que hablaban por él. Durante 2 días trabajamos casi en silencio. Yo le pasaba las herramientas, él trabajaba. Pero al tercer día, mientras Marco estaba distraído en el otro extremo del patio, Samuel me habló, sin levantar la vista de la azada que estaba afilando. «Te veo mirar la puerta», dijo. Su voz era un susurro áspero. «Tú y la mujer. No sois como los demás». Me quedé helado, esperando que fuera una trampa, una prueba de lealtad. No dije nada. «No es una enfermería», continuó, el sonido de la lima contra el metal enmascarando sus palabras. «Es un confesionario. La gente entra y confiesa sus pecados. Pecados como guardar una lata de melocotones extra o hablar de irse». Su mensaje era claro. La habitación no era para los enfermos de cuerpo, sino para los enfermos de espíritu, al menos según el Evangelio de León. Era un lugar de castigo, un agujero negro del que nadie parecía regresar. «Nadie se enferma aquí», susurró Samuel, y ahora sí levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de una amarga tristeza. «León se asegura de que todos estén sanos o desaparecidos». La última palabra quedó suspendida en el aire, pesada y fría. Esa noche, cuando la oscuridad y el relativo silencio cayeron sobre la nave, me acerqué al catre de Isabel. Fingí estar ajustando mi manta y me arrodillé a su lado. «Samuel habló conmigo», susurré, mi boca a centímetros de su oído. «La habitación es para los que rompen las reglas, es una prisión». Ella no se movió, pero supe que me estaba escuchando. «Lo sé», susurró ella de vuelta. «He estado observando. Llevan a uno cada pocos días. Nunca vuelven a salir. Pero he notado algo más. Los martes por la noche», continuó ella, su aliento cálido contra mi piel. «Marco y otros 2 sacan un camión, una expedición de búsqueda. Son los únicos que tienen llaves de la puerta principal. Y durante las 3 o 4 horas que están fuera, la seguridad es más laxa. La mayoría de los otros guardias se quedan jugando a las cartas cerca de la oficina de León». Su mente táctica había estado trabajando todo el tiempo, no solo viendo la amenaza, sino también la oportunidad que creaba. «El muro trasero, cerca de las letrinas que limpiamos», dijo. «La malla está oxidada en la base. Podríamos abrir un hueco con la herramienta adecuada». Algo de Samuel. Un plan empezó a formarse en la oscuridad, una frágil red de posibilidades y riesgos. «Necesitamos la lima que usa, o un cortador de alambre, y tenemos que hacerlo un martes por la noche, mientras Marco está fuera». El plan era una locura. Requería robar, escabullirse y una cantidad increíble de suerte. Pero era mejor que pudrirse en este lugar, esperando nuestro turno para ser arrastrados a la habitación del llanto. Durante los días siguientes, el plan se convirtió en nuestro único foco. Cada tarea, cada interacción, se convirtió en una parte de la preparación. Mientras ayudaba a Samuel, observé dónde guardaba sus herramientas, estudiando la forma en que cerraba el taller por la noche. Isabel, por su parte, memorizó las rutas de patrulla de los guardias, el ritmo de sus pasos, los puntos ciegos en su vigilancia. Conseguí robar una pequeña lima de metal del taller de Samuel. La escondí en la suela suelta de mi bota. El acto en sí, por pequeño que fuera, me llenó de una mezcla de terror y euforia. Era el primer paso tangible hacia la libertad. La lima se sentía pesada en mi bota, un secreto peligroso que podía costarme la vida si lo descubrían. Cada vez que un guardia pasaba cerca, sentía un sudor frío en la nuca. El siguiente martes llegó con una lentitud tortuosa. Cada hora se sentía como un día. El aire en la fortaleza estaba cargado con una tensión extra. La gente parecía más nerviosa, sus movimientos más bruscos. Me di cuenta de que no éramos los únicos que sabíamos lo que significaba el martes por la noche. Para nosotros era una oportunidad. Para los demás, quizás era un recordatorio de la precaria naturaleza de su existencia. Un día en que el ojo del dictador estaba parcialmente cerrado. Al anochecer, vimos cómo se preparaba el equipo de búsqueda. Marco, con su escopeta al hombro, gritaba órdenes a otros 2 hombres. Revisaron los neumáticos de un viejo camión blindado. Cargaron bidones de gasolina y armas. Verlos prepararse para salir al mundo exterior, un mundo del que habíamos huido desesperadamente, era surrealista. Habían domado una pequeña parte del apocalipsis, pero a un coste terrible. Cuando el pesado portón principal se abrió con un chirrido para dejar salir al camión, mi corazón empezó a latir con fuerza. Era real. Estaba sucediendo.
El portón se cerró tras ellos, y un relativo silencio cayó sobre el recinto. Tal y como Isabel había predicho, los guardias restantes se relajaron. Se reunieron bajo un foco cerca de la nave principal, y pronto oímos el sonido de risas y de una baraja de cartas siendo barajada. Era nuestra oportunidad. Esperamos una hora más hasta que la noche fue completa y la mayoría de los residentes se hubieron retirado a sus improvisados hogares. La luna estaba oculta tras una gruesa capa de nubes, lo que nos concedió una oscuridad casi total. Nos deslizamos fuera de la nave, moviéndonos como fantasmas por las sombras. Cada crujido de la grava bajo nuestros pies sonaba como una explosión. El aire estaba frío, y cada bocanada que tomaba se sentía como si estuviera llena de agujas. Llegamos a la valla trasera, a la sección que Isabel había identificado. Estaba en un punto ciego entre dos de las altas torres de vigilancia que ahora estaban vacías. Saqué la lima de mi bota. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Isabel se arrodilló a mi lado, vigilando, su pistola en la mano. «Hazlo», susurró. Empecé a trabajar en la malla de alambre oxidada. El sonido metálico de la lima raspando parecía increíblemente alto. El trabajo era lento y agotador. El metal era más grueso de lo que parecía, y el óxido lo hacía desmenuzarse en lugar de cortarse limpiamente. Mis manos estaban en carne viva. Mis músculos gritaban de esfuerzo. Cada pocos minutos nos deteníamos, escuchando en la oscuridad, esperando oír los pasos de un guardia que se acercaba. Pero no llegó nadie. Nuestra suerte, por ahora, aguantaba. El agujero empezaba a tomar forma, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar arrastrándose. Y entonces todo se fue al infierno. Un grito desgarró la noche. No venía de los guardias, venía de la nave principal. Le siguió el sonido de una lucha, de cosas siendo volcadas, de más gritos. Eran gritos de pánico, pero también de rabia. «¡Ladrón! Ha estado robando comida». La partida de cartas de los guardias terminó abruptamente. Oímos sus botas corriendo sobre la grava mientras se dirigían hacia la conmoción. Nos quedamos paralizados. La conmoción nos había comprado unos segundos, ya que toda la atención estaba en otra parte, pero también significaba que todo el recinto se despertaría y se pondría en alerta máxima. Nuestra ventana de oportunidad se estaba cerrando a toda velocidad. «Más rápido, Javier», siseó Isabel, su voz tensa como un alambre. Puse toda mi fuerza en la lima, ignorando el dolor en mis manos. El último alambre se dio con un chasquido. El agujero estaba abierto. Isabel se preparó para pasar primero. Pero justo en ese momento, la puerta principal de la nave se abrió de golpe. Dos guardias salieron arrastrando a un hombre. Era un hombre joven, flaco, que habíamos visto trabajando en la cocina. Luchaba y gritaba, suplicando. «Era para mi hijo, está enfermo, está perdiendo peso». Suplicaba por su vida, pero no había piedad en los rostros de los guardias. Lo arrastraron por el patio, directamente hacia la puerta cerrada con candado, hacia la enfermería. «No, por favor, no. Haré cualquier cosa, por favor», me gritaba. Una mujer salió corriendo de la nave, probablemente su esposa, pero otros residentes la sujetaron, tapándole la boca. Las reglas eran las reglas. No se permitía la disidencia, no se permitía la compasión. León salió al porche de su oficina, observando la escena con los brazos cruzados. Su rostro estaba tranquilo, casi aburrido. No era ira, era simple administración. Un problema estaba siendo tratado. Uno de los guardias sacó una pesada llave de hierro, abrió el candado de la puerta y la abrió. Empujaron al joven dentro. Por un breve instante, antes de que la puerta se cerrara, vi el interior. Oscuridad y el destello de ojos asustados. Había más gente allí. La puerta se cerró de golpe cortando los gritos del joven. El candado se cerró con un clic definitivo. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. La comunidad había presenciado el castigo. El mensaje había sido enviado. Y entonces León desde su porche giró lentamente la cabeza. Su mirada recorrió el patio oscuro como un depredador olfateando el aire. Y sus ojos se detuvieron. Se detuvieron justo en la zona de sombras donde estábamos escondidos. No sé cómo nos vio. Tal vez fue un reflejo de la luz en el cañón de la pistola de Isabel. Tal vez fue el movimiento más leve. O tal vez simplemente tuvo un instinto. Su rostro no mostró sorpresa. Lentamente levantó un brazo y señaló en nuestra dirección. «Ahí», dijo, su voz tranquila pero llevando una autoridad mortal a través de la noche. «Tenemos más ratas en el muro». Las cabezas de los guardias se giraron hacia nosotros. Los focos de sus linternas cortaron la oscuridad barriendo el área. El tiempo pareció ralentizarse. Teníamos una fracción de segundo para tomar una decisión. El agujero en la valla estaba a nuestros pies. El mundo exterior, con sus monstruos sin mente, estaba a solo un arrastrarse de distancia. Detrás de nosotros, un tipo diferente de monstruo, uno con un rostro humano y un corazón de piedra, acababa de dar la orden de cazarnos.
Ahora, Isabel, vete, le grité empujándola hacia el agujero. Ella vaciló por una fracción de segundo, sus instintos divididos entre la huida y la lucha. Los haces de luz se acercaban bailando a través de la valla. El primer disparo resonó en la noche, no de una pistola, sino de una escopeta. La perdigonada impactó contra la valla a centímetros de mi cabeza, haciendo llover chispas y fragmentos de metal. Ese sonido rompió el hechizo. Isabel se lanzó al suelo y se deslizó por el agujero con la agilidad de una serpiente. Yo me preparé para seguirla, pero al girarme mi pie se enganchó en un trozo de alambre suelto en el borde del agujero. Caí torpemente, mi pierna atrapada. Los haces de luz nos encontraron. Quedé atrapado en su resplandor, inmovilizado como un insecto bajo un alfiler. «Javier», gritó Isabel desde el otro lado de la valla. Podía oírla levantándose, su pistola lista. «No», le grité. «Corre, vete». Los guardias se acercaban, sus botas pesadas aplastando la grava. Marco no estaba con ellos, pero estos hombres parecían igual de mortales. Pude ver sus rostros, iluminados por sus propias linternas. No había rabia en ellos, solo una determinación sombría. Cumplían órdenes. Tiré frenéticamente de mi pierna, pero el alambre se había enroscado con fuerza alrededor de mi bota. Estaba atrapado. Isabel tenía una opción. Podía empezar a disparar, iniciar un tiroteo que probablemente la mataría y que no me salvaría. O podía seguir su propio consejo. Podía ser dura, podía ser una piedra, podía correr y sobrevivir. Sabía lo que tenía que hacer y odiaba que tuviera que tomar esa decisión. «Lo siento», oí su susurro desde la oscuridad al otro lado de la valla. Fue lo último que me dijo. Oí el sonido de sus pasos, rápidos y alejándose, siendo tragados por la noche y el caos del mundo exterior. Se había ido, y yo me quedé solo, atrapado en la luz, con los hombres de León acercándose para llevarme a la habitación de la que nadie regresaba. Los guardias me rodearon, con las armas apuntándome. Nadie dijo una palabra. Uno de ellos se agachó y desenredó mi pie con una brusquedad eficiente. Me levantaron y me pusieron de pie a la fuerza. Mis manos fueron atadas a la espalda con una brida de plástico que se clavó dolorosamente en mi piel. Me empujaron hacia adelante, de vuelta hacia la nave, hacia el destino del que había estado tan cerca de escapar. Mientras me arrastraban por el patio, pasé junto a León, que no se había movido de su porche. Me miró al pasar, no con ira, sino con una fría curiosidad, como un científico observando a un espécimen fallido. «Lástima», dijo, su voz apenas un murmullo. «Casi lo consigues». No respondí, no le daría esa satisfacción. Apreté la mandíbula y mantuve la vista al frente hacia la puerta de metal. Me empujaron hacia la puerta. El guardia con la llave abrió de nuevo el pesado candado. El metal protestó al abrirse. El olor que salió del interior fue abrumador. Una mezcla de enfermedad, miedo y excrementos. Me resistí por un instante. Un último y patético acto de desafío. Fue inútil. Un golpe en la parte posterior de mis rodillas me hizo caer y me empujaron hacia la oscuridad. Caí sobre un suelo de hormigón sucio. La pesada puerta de metal se cerró detrás de mí, sumergiéndome en una oscuridad casi total. El sonido del candado al cerrarse fue el sonido más definitivo que he oído en mi vida. Era el sonido del fin de la esperanza. Estaba dentro, estaba en la enfermería, y mientras mis ojos comenzaban a adaptarse lentamente a la penumbra, me di cuenta de que no estaba solo. Las formas de otras personas se movían en la oscuridad y un coro de gemidos y susurros asustados llenó el aire a mi alrededor. La oscuridad en la enfermería era casi total, una negrura espesa que parecía tener peso y textura. Olía a sudor rancio, a infección y a la desesperación más absoluta. Mis ojos, privados de luz, empezaron a depender de mis otros sentidos. Oía el sonido de respiraciones débiles y entrecortadas, el suave gemido de alguien con dolor, el susurro de tela rozando el hormigón. Había cuerpos a mi alrededor, presencias cálidas y temblorosas en la fría oscuridad. No estaba en una celda de aislamiento, estaba en una fosa común para los vivos. Poco a poco, mis ojos se adaptaron lo suficiente como para distinguir formas vagas, figuras acurrucadas contra las paredes, envueltas en harapos. Pude contar al menos a otras 10 personas. Una luz muy tenue se filtraba por la trampilla de comida de la puerta, proyectando un único y pálido rectángulo de luz en el suelo. Era la única fuente de iluminación, un sol anémico para este inframundo. Nadie se movió para darme la bienvenida. Mi llegada no fue un acontecimiento, solo la adición de un cuerpo más al montón. «¿Tienes agua?», susurró una voz a mi lado. Me giré y vi la silueta de un hombre. Su voz era ronca, quebrada por la sed. «No», respondí. «Me lo quitaron todo». El hombre suspiró, un sonido hueco y resignado. «Sí», dijo, «siempre lo hacen». Me arrastré un poco más cerca de él, buscando un mínimo de contacto humano en este abismo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», le pregunté. «No lo sé. El sol sube y baja.
Nos dan un cuenco de algo una vez al día. El tiempo ya no significa nada aquí dentro. Era el joven, el que habían atrapado robando comida. Reconocí su voz, aunque ahora carecía de la fuerza y la rabia que había tenido antes. Estaba rota. ¿Por qué hacen esto?, le pregunté. ¿Por qué no nos matan y ya está? Soltó una risa seca y sin alegría que terminó en un ataque de tos. «Oh no», dijo cuando recuperó el aliento. «Somos demasiado valiosos para matarnos. Somos un recurso. Somos el plan de contingencia de León». La forma en que dijo recurso me heló la sangre más que el frío suelo de hormigón. No tenía sentido. ¿Qué valor podíamos tener, débiles y medio muertos de hambre? Éramos una carga, no un activo. «No lo entiendo», dije. El joven se arrastró más cerca. Su voz bajó a un conspirador susurro, como si temiera que las propias paredes pudieran oír. «León es un hombre práctico, ¿ves? Cree en la eficiencia. Y nada se desperdicia en la fortaleza, ni siquiera nosotros. A veces», continuó, «los muertos se acumulan. Una gran horda se siente atraída por el ruido, por el olor de tantos vivos en un solo lugar. Se agolpan contra las vallas, empujando, buscando una debilidad. Ponen a prueba nuestras defensas». Hizo una pausa, y en la oscuridad pude oír el temblor en su respiración. Y cuando eso pasa, León necesita crear una distracción, necesita alejar a la manada de un punto débil, necesita darles algo que quieran más que entrar. De repente una comprensión terrible y nauseabunda empezó a formarse en mi mente. Las piezas encajaron con una claridad espantosa. La puerta cerrada con candado, el secretismo, el hecho de que nos mantuvieran vivos pero apenas, el llanto, el olor a miedo. No éramos prisioneros en el sentido tradicional, éramos algo mucho peor. Éramos ganado, engordado para el matadero. «Nos usan como cebo», susurró el joven, confirmando mi horror. Sus palabras cayeron en la oscuridad como piedras en un pozo. «Abren la puerta, eligen a uno. A veces le rompen una pierna para que no pueda correr muy lejos, y luego lo tiran fuera. Los gritos atraen a los muertos. Les da un juguete con el que distraerse. Y mientras la manada está ocupada devorando a uno de los nuestros, los hombres de León refuerzan la valla o escapan por otra puerta». Me quedé sin palabras. El aire se volvió espeso en mis pulmones. La crueldad calculada de todo era inimaginable. No era la matanza lo que era tan monstruoso, sino la metódica deshumanización, el sistema, la lógica. Habían convertido la supervivencia en una hoja de cálculo y nosotros éramos las cifras en la columna de pérdidas aceptables. El llanto que había oído no era solo de desesperación, era el llanto de personas que sabían que su única salida de esa habitación era ser devorados vivos. ¿Quién fue el último?, pregunté, mi voz apenas audible. «Una mujer mayor», respondió el joven. «La pillaron intentando esconder medicinas para su nieto. Fue hace una semana. Por eso lloraba. Sabía que su turno se acercaba. Miré a mi alrededor, a las otras sombras silenciosas en la habitación. ¿Cuántos de ellos habían visto a sus amigos, a sus compañeros de celda, ser arrastrados a ese destino? ¿Cómo se podía seguir viviendo con ese conocimiento, esperando tu turno? De repente, un ruido del exterior interrumpió la quietud de nuestra tumba. El sonido de un motor pesado acercándose, el chirrido del portón principal al abrirse. El camión de Marco había vuelto de su expedición de búsqueda, pero algo iba mal. Oímos gritos desde el patio. No eran gritos de celebración, eran gritos de alarma, el sonido de disparos esporádicos, el inconfundible coro de gemidos de una horda. «Los han seguido», susurró alguien desde un rincón oscuro de la habitación. El pánico se extendió por la celda como un reguero de pólvora. La gente empezó a moverse, a arrastrarse, a alejarse de la puerta. Sabían lo que significaba. Una horda en las puertas, una prueba para las defensas, la necesidad de una distracción. Los sonidos de la lucha en el exterior se intensificaron. Podíamos oír el rugido de docenas, quizás cientos de infectados chocando contra las vallas. Entonces oímos los pasos pesados, decididos, acercándose a nuestra puerta. El sonido del pesado candado al ser abierto, la cadena al ser retirada. La luz del patio inundó la habitación cegándonos momentáneamente. 2 de los guardias de León se recortaron en el umbral, sus siluetas oscuras contra el caos del exterior. Sus rostros eran impasibles, endurecidos por la tarea que venían a realizar. Escanearon la habitación, sus ojos eligiendo a la víctima. El pánico se convirtió en un terror abyecto. La gente gritaba, se encogía, intentaba esconderse en las sombras que ya no existían. Era la patética lucha de las ratas en una jaula cuando la mano del exterminador entra. Los guardias no prestaron atención a los gritos. Sus ojos se posaron en el joven a mi lado. Era uno de los más nuevos, uno de los más sanos, relativamente hablando. «Tú», dijo uno de los guardias señalando con la barbilla. De pie. El joven sollozó, un sonido roto y desesperado. «No, por favor, no», suplicó, arrastrándose hacia atrás.
Mi hijo, mi esposa, por favor. Los guardias entraron en la habitación. No hubo más palabras. Lo agarraron por los brazos y empezaron a arrastrarlo hacia la puerta. Luchó con la fuerza de la desesperación, pero era inútil. Estaba débil por el hambre, y ellos eran dos. Sus pies se arrastraban por el suelo de hormigón, dejando 2 surcos en la suciedad. Mientras lo arrastraban más allá de mí, sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de un terror tan profundo, tan absoluto, que sentí que me ahogaba. No había ira en ellos, no había acusación, solo una súplica silenciosa, una pregunta que nunca podría responder. ¿Por qué él y no yo? No pude apartar la mirada. Me quedé allí, paralizado, un testigo impotente de esta atrocidad, mientras lo sacaban de la habitación y lo llevaban hacia su muerte. La puerta se cerró de nuevo, pero esta vez no con un clic definitivo. La dejaron entreabierta y a través de la rendija pude ver. Vi cómo lo arrastraban hacia la valla principal, donde la horda se agolpaba, un mar de manos y bocas hambrientas. Vi a uno de los guardias sacar una barra de hierro. Oí el crujido de un hueso al romperse y el grito agudo y terrible del joven. Su pierna se dobló en un ángulo antinatural y luego lo lanzaron. Lo arrojaron por encima de una sección más baja de la barricada hacia la masa de muertos vivientes. Aterrizó en el suelo y por un instante hubo silencio. Luego la horda cayó sobre él. No puedo borrar esa imagen de mi mente. El enjambre de cuerpos, el frenesí de la alimentación, el sonido húmedo y desgarrador. Y por encima de todo, los gritos finales del joven que fueron ahogados demasiado rápido. Y funcionó. La distracción funcionó a la perfección. La mayor parte de la horda se concentró en su festín, aliviando la presión sobre el resto de la valla. Pude oír las órdenes de León desde el otro lado del patio, dirigiendo a sus hombres para que repararan una sección dañada. Todo era tan eficiente, tan terriblemente, monstruosamente eficiente. La vida de un hombre, el mundo entero de un hombre, reducido a una simple maniobra táctica. Cerré los ojos, pero la imagen estaba grabada a fuego en el interior de mis párpados. Me di cuenta de que el verdadero apocalipsis no era la llegada de los muertos, era la muerte de la compasión en los vivos, la facilidad con la que la humanidad podía ser despojada pieza por pieza en nombre de la supervivencia. Habíamos pasado milenios construyendo reglas y moralidad para protegernos de nuestra propia oscuridad, y todo se había derrumbado en cuestión de días. Ahora entendía la verdadera naturaleza de este nuevo mundo. No se trataba de buenos contra malos, ni de vivos contra muertos. Se trataba de depredadores y presas, y los depredadores más peligrosos no eran los monstruos sin mente que vagaban por las calles. Eran los hombres como León, que habían abrazado la monstruosidad con los ojos bien abiertos. Hombres que habían decidido que el valor de una vida humana era negociable.